Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy buenas, muy buenas. Tengo que comentar algo, es que me he quedado durmiendo. O sea, me he quedado como... Soy una persona anciana. Me he quedado así. Nada, que he pasado mejor vida. O sea, me he ido a otro universo paralelo y ya está. Y he vuelto. Eso sí que he vuelto. Pero por mí podía haber seguido en otro universo paralelo. Lo que pasa es que he dicho, ¡ah, no! ¡Que tengo un directo! ¡Ay, por Dios, qué vida! Y me veo amarillísimo. Pero amarillísimo. Pero amarillo, amarillo, nivel máximo. ¡Uh! Y la saturación, si se la bajo, no, porque... Ah, sí, estoy más tostado así. Ahora me veo rojo. Pero es que no, es que tan amarillo no. Estaba súper amarillo. Eso es porque el nuevo producto que como ahora Marco, va por ti. El nuevo producto de mierda que he estado probando hoy para hacer un vídeo con cosmética en skincare que sale mañana. Sí, mejor así. Lo que pasa que, claro, a ver, vamos a ver. Así es realmente. Voy a tener que estar haciendo los directos así. Es que así es como yo soy de verdad. Este es mi color. No el otro, no este. Esto, bueno, es peor. Todavía es mucho peor. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto no sé lo que es. A ver, yo voy tocando cosas. A ver, ¿esto qué es? Yo es por perder un poco el rollo ese tan blanco, tan amarillo. Si parece, ¿cómo se llama eso que tienen los... Difteria, ¿es difteria? Sí, es lo de los chiquillos pequeños, difteria. Y esto no sé lo que es, que está a cero, y a ver si lo muevo. Mira, mira, hoy me he pintado los labios. Me he pintado los labios, miradme. Skincare, este es el producto de skincare de mierda que he estado probando hoy que me ha generado este efecto facial. Este efecto, luego no me voy a acordar de esto. Es el efecto que me ha generado el producto que va a salir mañana en Orgaz Skincare. Mira, me ha dejado hasta los labios morados y todo, porque me lo he echado por todos lados. Porque yo, además, por cierto, tengo que decirlo, si alguien ve mañana el vídeo, no sé lo que acabo de tocar ahora, Dios mío. Ah, sí, era esto. Mira, y ahora con los labios verdes. He pasado verde asqueroso. El verde asqueroso. A ver, para abajo, para abajo, para abajo. Es que estoy ya muy amarillo. Esto estaba a 20 algo, me parece, o a cero. Me parece que a cero es su formato natural. Creo, mismamente. Vamos a dejarlo aquí. Así. ¡Ictericia! ¡Eso! Difteria no, las difterias son fiebres. Es que hace mucho tiempo que terminé los estudios sanitarios, ya ni me acuerdo de nada. Pero es verdad, hace mucho. Y como no ejerzo, bueno, sí ejercí, pero ya se me ha olvidado. Hay cosas que se me olvidan, son cosas que se me olvidan. Y aparte que yo que le meto también un poco así de acting para hacerme gracioso. Pues no tiene ni puta gracia, me da igual, es lo que hay. Bueno, que voy a saludaros. Sí, me he puesto hasta un café, que normal, yo ya por las noches no estaba tomando café y como me he quedado tan pajarito, me he puesto café, digo, a ver si por lo menos me espabilo un poco, porque es que... Y ahora parece que me he tomado algo. Soren, muy buenas noches. Anita, muy buenas noches, Bonica. Luisón, ¿qué tal, qué tal? Ole, 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 mis niños, que ya van llegando poquito a poco. Ahí, por favor, que al público español, al público español, lo sé, es una... esto, porque es normal que la gente mañana trabaja, bueno, que trabaje, y hay que acostarse temprano y esas cosas, pero es que los directos a las 10 de la noche es que no me venían ahí de... Entonces digo, tengo que volver de nuevo a las 11 de la noche. Mágicas. ¿Y si pongo así la iluminación? Es que cuando a mí me da toque. A mí me da toque. Hace así. Me da toque. Mira, me he reído hoy haciendo el vídeo. Lo que no os podéis imaginar. Porque... Spoiler. A ver, ¿cómo deja la piel? Y hago así. Esto... Y además se escucha. Digo, no se va a escuchar. Menos de un pedazo de micrófono que te mueres. Y digo... Pero si tengo la piel ya que es otro nivel de pringocheo, ¿no? Y digo, me lo he hecho... Es un serum, ¿vale? Y yo...
esto es muy... y me quedaba pegado. Y yo decía, como dice Martín, chicas, tener cuidado, porque como salgáis con el pelo suelto, el cabello suelto, se os va, y venga el aire, se os va a pegar a la cara. Y esto era igual. O sea, era algo de cuidado que parecía pegamento. Y yo, mirad, mirad. Y hacía así. Se va a ver mañana, se va a ver mañana. Lo tengo ya editado. Ha sido justo que he terminado de editar el vídeo. Y al terminar, he renderizado el vídeo. Y me he quedado durmiendo. ¡Pum! He hecho así. ¡Pum! Y, me partía de risa. No le he metido mucho rollo, ni mucho efecto, ni mucho zoom, ni nada. Quiero ir al tajo y aún así el vídeo va a durar unos 16 minuticos, que no está mal. Pero es entretenido. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Me partía de risa con el tema. El tema cuando he dicho así, digo. Y la piel, cuidado, porque la piel se ve súper jugosa, se ve muy bonita, ¿eh? La piel, tengo que decirlo, ¿eh? Cuidado, aclaraciones para el vídeo de mañana. Fíjate, spoiler. La piel se ve muy bonita, pero te quedas pegado. Te quedas pegado, te quedas pegado. Amara, buenas noches. ¿Qué tal, Ezequiel Bonico? Mira el crío que ya ha venido aquí para verme a mí. Ezequiel Soler dice: hoy no puedo ser malo, que mañana tengo fiesta. Pues sí, mañana lo que tienes es que trabajar. I hope, la 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 la. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y otra que se llama Super Sticker, muy necesaria para que el Orgaz pueda comer todos los meses, porque yo soy youtuber a tiempo completo. Otros no, tienen empleo y estas cosas, pero yo no. Yo soy un viejo asqueroso que no quiere nadie, y entonces tengo que buscarme las castañas, la vida, y me la busco a través de las redes sociales y de YouTube, básicamente. Gracias. Dame algo, dame algo. Hola Javier, el extracto de perfume Leo de Tiziana Terenzi versus Lion and That. Me acabas de matar, Juan. Me acabas de matar. Me acabas de matar. No he grabado el vídeo de Lion. Y dije, voy a grabar el vídeo de Lion. Todavía no lo he grabado. Es que hoy ha sido vídeo de cosmética. Hoy he grabado 2 vídeos de cosmética y ya no me quedo más tiempo en el estudio porque todavía hace un calor en Murcia. Quien sea murciano sabe que aquí hace un calor todavía que te mueres. Sí que notamos ahí hay un poco de fresquete, pero yo tengo el ventilador encendido en casa, ¿eh? Ya sí que no enciendo el aire acondicionado, pero el ventilador lo tengo puesto a castaña. Aquí hace calor. Y se me ha pasado por completo el Lion. Pero por completo. Por completo. Y Tiziana Terenzi no me interesa nada en absoluto, la verdad. Pero nada en absoluto. Hoy voy a ponerme así, que por lo menos tengo mi color. Azulado pitufo. Y se me ha pasado por completo el Lion. Tengo que grabarlo. Pero es que volvemos a las mismas. Lo tengo ahí como el perfumico que me regaló mi hermanico del alma. Y yo me lo cojo, me lo voy echando. Y es que no... tengo que hacer la reseña, pero es que... sí, es que no me acuerdo de hacerla. Lo tengo ahí. Hoy no, porque hoy he terminado de grabar el vídeo y no me he echado ni tan siquiera perfume. Es más, me he echado perfume ahora antes de empezar el directo. Me he echado mi Monsieur de Givenchy y estoy con el Monsieur de Givenchy. Estoy mintiendo como un bellaco. No es me he echado Gentleman clásica, qué mierda. El Monsieur lo tengo. Sí, el Monsieur lo tengo en el estudio arriba. Estoy mintiendo como un bellaco. Quería decir el Gentleman, el Gentleman, el Gentleman. Bueno, he estado echándole un vistazo a los perfumes. No sé si habrán publicado así algo a última hora, pero no hay nada reseñable, nada así que os puede interesar. Mucha perfumería nicho, pero nada. Los lanzamientos yo creo que yo estoy convencido que todavía como potente está por llegar a la perfumería un par que quedan pendientes ya, que los tenían horneados y todavía no han decidido sacarlos, pero que llegan ya. Y se acabó lo que se daba, ¿eh? Y se acabó lo que se daba. O sea que vamos a ver cómo nos lo montamos. Pero lo cierto es que yo creo que ya para la campaña navideña ha salido prácticamente casi todo lo que tenía que salir. O sea, ¿qué nos faltan? 2, 3 productos. Yo aquí todavía, es que ni tan siquiera en Cartagena
ha llegado la nueva Versace, la Energy. No la he podido probar, pero visto lo visto con Jeremy Fragrance, que tampoco lo tengo como un falso, ni un delincuente, ni nada de eso, que vaya mintiendo por las esquinas. Visto lo visto, lo que dijo de la fragancia, que él la tenía en la mano plantificada en un reel o en un algo que hizo, no le puso mucha emoción a la cosa. Ya lo conté que con anterioridad yo lo vi y fue un... Aquí lo tengo, es guay, es estupenda, maravillosa, pero no lo vi yo como muy convencido a la hora de decir lo que estaba diciendo la fragancia. Entonces, pues bueno, cuando venga la probaré. Seguramente será carne de cañón de una review fantasma, entre otras cosas porque paso de gastarme el dinero en los perfumería que se está saliendo ahora. O sea, es que me parece absolutamente demencial. O sea, hay muy poquito que sea para decir, oh, me ha encantado, me lo cojo, me lo compro. No. Estas ya se han terminado, por lo menos en este canal se han terminado. Eso de salir con la botella en la mano para productos menores es que no me apetece nada, cero. Y la verdad es que todo el hype que hubiese podido tener con la Versace, porque a mí Euroitalia nunca me ha cagado la cara. Todas las fragancias de Euroitalia normalmente siempre que me... ¡Hombre, Eleanor! Muy buenas, Bonica. Siempre me han gustado. Pero con el tema de esta Versace y visto lo que he visto con el crío, igual no le pagaron lo suficiente y lo hizo con desgana, que también puede pasar, te damos una propinica y lo coges y lo haces. Pero yo no la he probado todavía, vuelvo a repetir, aquí en Cartagena no está y cuando llegue, que llegue. Y se acabó, chimpum. Pero no tengo mucha esperanza yo con ella, ¿eh? Visto lo visto, yo no tengo ninguna esperanza. Y hace ya semanas que además lo estuve comentando. Ha salido el Jeremy con la Energy, lo dije tal cual. Digo, no parecía muy entusiasmado con ella, ¿eh? Chof, 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 pum. De todas formas, el Jeremy es que últimamente pilota muy raro. A ver. Ahora con el entretiempo, este que tenemos en el veroño, ¿qué te apetece atizarte de perfumicos? Pues lo mismo de siempre. De verdad, me he hecho algún nicho que otro, por supuesto. Pero... cosa fresca. Aquí todavía hace calor. Es que no estoy yo para estar utilizando densidades. Es que no me apetece usar densidades. No, no estoy yo por la labor de echarme densidades. Cuando llegue el invierno, entonces me echaré densidades. Pero es que no me apetece. Porque es que me da la sensación... Mira, estaba en el estudio y estaba haciendo cosmética y digo, jolín, qué rabia que no se haya metido ya por lo menos un poco de fresco. Y no estoy grabando sudando. O sea, es que claro, estoy haciendo cosmética, me estoy aplicando cosas en la cara y ya me está cayendo automáticamente el sudor. No se puede hacer eso. Entonces, claro, me da muchísimo coraje, mucha rabia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues se sale como se puede. Pero no me apetece echarme ni perfumería ni cosmética. La cosmética también tengo que ser muy franco. Este verano, porque he estado utilizando... Que bueno, que para mí son unos productos buenísimos, evidentemente todo lo que es de Shiseido en protectores solares, pero lo que es crema pura y dura, he estado usando de vez en cuando me apetecía, porque también verlos lo veo todos los días porque los tengo en el frigorífico, las ampollas de vitamina C, me las cojo y me las aplico cuando me aviento yo para sacar de que venga, vamos. Pero ni tan siquiera cosmética, echarme. Y ya sabéis que además a mí me gustan las cremas pastosas, que tengan mucho cuerpo, de esto que hagas así, que digas, quédate ahí empalustrado. A mí me encanta, es que es así. A mí las cosas muy fluidas no me gustan, entre otras cosas porque mi piel hace así, se lo coge, se lo traga y no me entero. Entonces, con el perfume exactamente igual. Ligerito, no, con el perfume igual no, porque perfume sí que me he hecho. No es que vaya perfumado todos los días. Me refiero porque, bueno, la verdad, ¿para quién voy a engañar? Si voy perfumado todos los días porque siempre estoy probando algo. Entonces, pero fresquillo. Para mi día a día, fresco. Y la cosmética me pasa lo mismo, ¿eh? Yo, cosmética este verano he usado lo mínimo, salvo protectores solares. Yo me he estado hidratando la piel con protectores solares. O sea, es que de esto de decir, ay, rutina de skincare con el calorazo, sudando como un pollo. Lo único que de verdad me apetece cuando me apetece es meterme alguna ampolla o alguna pipeta de vitamina C y salir rulando con eso. O sea, es que no me apetecía ni tan siquiera echarle la mano. Por ejemplo, la crema de día de vitamina C de Alma Cosmetics es buenísima, es súper fluida. Pero es que ni tan siquiera me apetecía echarme esa. Y mira que es líquida, o sea que es muy liquidica. Es una textura así como un poco yogur ligero. Y está muy bien.
Pero por favor, echarme eso en la cara, mezclarlo con el sudor que me cae por la frente, sudando como un puñedero pollo. Es que no quiero echarme cremas, lo sé. Así que ahora me resarciré y voy a. Bueno, ya empiezo, ya he empezado yo a echarme. Ya de hecho llevo lo de esta tarde más un par de cositas más. Oye, aquí también está así. Aquí sí, en la frente sí lo noto. De momento le voy atizando a cítricos frescos también. Tengo mono de gourmands potentes. Bueno, pues ya sabes, están las de Urich de Barents, que esos son gourmands, los pequeños, ¿eh? Que me regalaste, que esos puedes estar ahí dándole trapo. Venga, peca, a tope. Ahí todo el mundo en el taller diciendo: ¡ay, Soren, ven aquí que te voy a chupar como un chambi! Dos maricones allí en la nave. Los machos se vuelven gays allí en la nave contigo. Oliéndote dulce, gourmand. Eso tiene mucho peligro. Tú ya lo sabes. Pero luego te pueden decir: Soren, quiero chuparte como un sorbete de limón. Venga, vamos. Axel, buenas noches, ¿qué tal? Voy a beber, que si no la garganta al final me puede. Y de todas formas necesito espabilarme un poco. Ay, señor. Me sigo viendo amarillo, lila y de todos los colores, por favor. Qué mal, qué mal, qué mal. Lo gracioso ahora que no me acuerdo de qué narices es lo que he estado tocando. Y es que me veo amarillo de cojones. Ahora mismo es que estoy tocando algo que se llama UE. Esto es lo de los labios. No sé qué es peor que había dicho lo de los labios. A ver si está a 4, pero no, voy a ponerlo a 0. Si me deja ponerlo a 0. Ahí está. Se me mueve. Me cago en el demonio plumado. A 0. Jolín, pues sí que tiene que ser esto milimétrico, por Dios, que no me deja ni engancharlo. A ver, a 0. Es que lo pongo a 0, lo suelto y se mueve. Vale, y entonces no sé qué narices más he tocado por aquí. La saturación es que, mira, así ya estoy más colorado. Pero es que no quiero estar colorado, quiero estar de mi color, no amarillento. Y el contraste, mira el contraste. Oye, pues luego así no está tan. Mira, así no está tan mal. Ahora se pondrá colorado perdido. Cuando el procesador diga: ah, cámara, está rojo, porque está rojo. Pero voy a subirle un poco más el contraste, que está así como un poco más. Bueno, ahora estoy entre naranja y amarillo. La gama de colores aquí es que no está muy bien. Los chinos estos haciendo cámaras y los procesadores son un poco así. What the fuck. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues ir haciendo preguntitas, si os da la gana, y vamos a hablar de cosas. Venga, que ya me estoy cansando yo. Dice: menos mal que en la zona de trabajo estoy normalmente solo, pero en el vestuario los saturo de vez en cuando. Pero ¿con qué los saturas, Soren? ¿Con qué los saturas? Me las pones a huevo, ¿eh? Y además tienes gente nueva. Y la gente nueva le gusta mucho mirar, porque si estás trabajando siempre con los mismos, al final estáis hartos de veros. Pero hay gente nueva. Y cuando hay gente nueva en los vestuarios, todos miran. Dice: con los perfumicos. Ya lo sé. Claro, es que Soren y yo compartimos cosas personales. Lo que pasa que luego, bueno, pues puedo contar ciertas cosas. Soren es que tiene gente nueva allí el jefe ha contratado. No me han contratado a mí, pero porque no soy mano de obra especializada en eso. Pero bueno, no sé qué decirte. Concretamente, soy un experto en determinadas cosas que él hace. Pero no le hago falta porque no. Bueno, en fin, no, ya me callo. El caso es que tiene gente nueva. Y entonces, claro, se miran las pichicas, se miran los culetes, las teticas, se miran los mondonguis, se miran. Y habrá alguno que, como hay gente nueva, el promedio, según diría un departamento de tiene que ir subiendo poco a poco. Así que seguramente
El Soren ya ha enamorado a alguien en el trabajo. Y le mira con ojos de gacela. Y él no se deja. Porque es heterosexual, muy heterosexual. Pero él no se deja. Te ha tocado, Soren, te ha tocado. Esta noche te ha tocado. A ver, que estoy actualizando. Bueno, muchísimas gracias a todos los Patreons del canal. Cada vez somos menos, eso también tengo que decirlo. Y veamos. Y nos vamos a ir con los Patreon. Espera un segundo que tengo que meterme dónde están. Aquí en público. Ay, activos. Bueno, muchísimas gracias a Nora Secas, Chris, Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto PB y Gemina Overseas. Y por supuestísimo a todos mis miembros del canal, que además no se me ordena, se ha bugueado otra vez para variar, voy a intentarlo una vez más y menciono a los miembros del canal, pero se me buguea y empieza a pensar, así que lo digo por el orden que sale y terminamos cuanto antes. Ahora se me ha quedado la pantalla en blanco o sea, no el orden, no sé por qué, pero el dashboard de YouTube se queda en blanco. Yo puedo navegar perfectamente y no tengo problema de carga porque va súper rápido, pero lo que es el dashboard se queda bloqueadísimo, no sé. A ver, ya están aquí los miembros. Ver los miembros. Y los digo por el orden que sale, porque si no va a ser imposible. Muchísimas gracias a... Bueno, normalmente... Sí, bueno, da igual. A Agustín Pastor, Marcelo Yanaguiri, Germán, Luz Pazos, Sebas, Federico Juárez. Estoy acostumbrado a un orden, los veo ahora aquí arriba y se me hace raro. Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Fresi Navarro, Fernando Redejo, Federico de Luqui, Wendigo, Gabriela Sagüenza, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, David Escatolini, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y... ¡Ay! Miguel Ferreira. Muchas gracias, resalaos. ¿Alguien más por ahí? No, ya está. Pues esto ya lo puedo coger, lo puedo cerrar y ya he cumplido. Bien, yupi. Bueno, a ver si esto se actualiza, que ya está tardando. Venga, actualízate, hijo. Oh, la tasa de bits siempre está con la misma mierda. A ver, no sé si me he dejado algo por ahí. Del estilo de Pirates, Gran Reserva Atkinson, ¿cuál perfumico así alicorado tienes que sea potente? No, a ver, los alicorados que tengo... están presentados ya. Es que me parece que ya estarían todos presentados. No sé si me habrá llegado algo así en los viales que me hayáis mandado. Pero realmente las... creo que han salido todos, de los que tengo así alicoradillos, con sabores, o sea, sabor, ya estoy con el sabor. Hay unos con chocolate naranja que están riquísimos, tú ya me entiendes. Como iba diciendo, que creo que están todos presentados. Realmente, esos tonos así con dátil. Bueno, creo que está por salir algo de dátil, pero creo que me lo has mandado tú. Con dátil, con ciruelas, cosas así, pero mezcladas como con rollo alcohólico de bebida. Está todo presentado y además hay hecho ya también la reseña del último que también presenté, que no sé lo que fue, ya no me acuerdo porque se me van los nombres, pero porque no me acuerdo. Pero luego los vuelo y digo, dije esto y lo otro, pero si no los vuelo yo ya no me acuerdo de los vídeos que llevo hechos. Salvo de algunos perfumes concretos, evidentemente. Entonces, no sé si está por salir alguno más, pero creo que no. De hecho, me tengo que poner a editar el vídeo de mañana porque no tengo vídeo para mañana. Lo tengo ya apartado y seleccionado. Mañana viene una Beast Mode. Mañana viene Beast Mode española. Entonces, que también sé que no lo va a ver nadie. Esto es cierto, el vídeo de hoy no se llevará 300 visualizaciones, madre mía, donde he visto todos los gazos con vídeos de 300 visualizaciones en los últimos 5 años. Pues sí, se está produciendo, esto ha sido un paso atrás, pero vamos, super bestia, increíble. Bueno, yo de todas formas, aún así, puedo llorar por un ojo, o porque por el otro estoy ya que me sale la gota. Pero
No, no te puedo decir nada porque ahora mismo me parece que ya estarían todos, ¿eh? Están todos referenciados. Todos, todos, todos. A mí de todas formas es que el rollo ese alcohólico me gusta dependiendo. Porque pasa lo mismo que con los perfumes de... hombre, Tonio, muy buenas. Me pasa lo mismo que con los perfumes de Mugler. Los clásicos, es decir, los Inmen me pasa igual. Cuando los cojo y huelo el clásico, o hasta incluso el nuevo, que tienen mucho ese rollito gourmand, uno de café y el otro de cacao, em, tengo que echármelo cuando me apetece. Sin embargo, Pirates, por ejemplo, me lo atizo cuando me viene la real gana, que cosa más rica. Pero lo que es ese estilo así, con muchísimo más cuerpo y no tan vintage, a mí me cuesta, ¿eh? No o me lo pongo. Mira, por ejemplo, los Urils de Barents estos, me los tengo, salvo el que lleva el algodón en la caja, el azul. Los otros me los voy echando, pero poquito a poco, ¿eh? Y tiene que haber frío. Si no hay frío, no me los pongo. Porque me agobio. Me agobio, ¿eh? Anda que parece mentira las botellicas pequeñas como son y cómo zumban los desgraciados, ¿eh? Cómo zumban los desgraciados. La madre que los trajo. Virgen Santa. En Canra de la Taza está, recuerdo que la nota de dátil. Sí, sí, sí. Por eso digo que los que están hechos es que están hechos ya. A no ser que tenga algo más que me haya podido mandar Cristina o Roberto, Clemente, Wendigo no, porque los de Wendigo creo que los tengo todos hechos. Me parece que me faltaría uno o dos, pero son otros viales que me mandó originales y tengo que hacerlos. Pero no va nada, en esos no va nada de que lleve dátil ni que sea así como frutícola, alicorado. Pero yo creo que están todos hechos, ¿eh? En principio, ¿eh? Es que hay un mogollón de viales, ¿eh? Tengo un montonazo de viales y voy poco a poco. Mañana toca vial de Roberto y luego meteré también otro de Cristina y voy alternando, voy así. Voy metiendo también perfumería femenina porque Cristina me ha mandado un montonazo de perfumería femenina y voy alternando. Y ya está, porque mis chicas también tienen. Y a mí, además, a mí, yo empecé haciendo reviews de perfumes femeninos. O sea, es que esto también es una máxima. O sea, es que yo empecé haciendo perfumería femenina en el canal, que era lo que más tenía a mano. Le echaba la mano a ella, aparte de mis perfumes, evidentemente. Pero yo empecé ahí echándole la mano también a la perfumería femenina. Le decía, mamá, papá, dame. Y me daban. Me dejaban sus perfumes. Pero yo empecé haciendo eso en el canal, ¿eh? Yo empecé con perfumería femenina, muchísima perfumería femenina. Yo creo que al principio eh, eran todo, la mayoría eran perfumes femeninos. Y cosmética, por supuesto. De los míos te faltaría uno del estilo. No lo sé, tío. Yo ahora mismo es que no me acuerdo. Y me faltan. De los tuyos todavía tengo. Mañana voy a grabar, ¿eh? Mañana tengo que grabar perfumería. Pero es que lo que pasa que, mirad, ahora mismo, por ejemplo, tengo por editar. Voy a echarle un vistazo. Uno, que es el que va a salir mañana. Así que contabilizo también el de mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfumes. Tengo los perfumes de la semana hechos ya tranquilamente. O sea, los 7 de la semana que restan están ya hechos. Así que me quedo por ahí tranquilo, sin ningún tipo de problema. Posiblemente también tengo que decirlo que igual hay directo todos los días esta semana. Es la última semana del mes y tengo que defenderla un poco, porque si no las cuentas no salen mucho. Las matemáticas, tengo que subir las visualizaciones. Entonces posiblemente todos los días de esta semana tenga que hacer un directo. No lo sé, ya veré a ver cómo me lo monto, pero creo que va a ser necesario tener que meterle caña a los directos, porque si no me parece a mí que la cosa está como muy chunga, y no es llorar, es que es una realidad. Las visualizaciones van estupendas, van bien, o sea, han bajado un montonazo, porque han bajado un montonazo, pero ha bajado todo el mundo, o sea que no solamente a mí, pero los rendimientos son apoteósicos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Aquí. Nada, tranquilo, que solo te lo contaba porque va por el estilo de estábamos hablando, nada por en especial. No, si yo estoy tranquilísimo, o sea, si llevo un ritmo, o sea, no puedo estar haciéndolo todo. Y tú sabes que es un vídeo, estoy sacando un vídeo al día, que no, en principio no tendría ni por qué ser un vídeo al día, pero es que estoy viendo que o lo hago así o aquí no se come. Tal cual.
Mira, ya me he puesto otra vez coloradísimo con el tema de tocar la puñetera configuración de la cámara. Esto está fatal. Vale, pues llevo los balances normales y a tomar viento, ya está. Porque es que si no, esto es un desastre. Mira, 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 mira la pinta, mira la pinta. ...50 y la gama me parece... la gama. Si tocas la gama vas a destrozar tu vida. Tocando la gama destrozas tu vida. Tocando la gama destrozas tu universo paralelo. No sé qué es peor, si el hambre o... ¿Cómo era? ¿Qué es peor? ¿El hambre o el no sé qué? No me acuerdo del dicho, se me ha ido. A ver, esto no sé lo que es. El brillo, esto es el brillo, estos son brillos. Estos son brillicos, estos son brillicos. Estos son brillicos. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Hombre, Tonio dice, tengo 2 perfumes comprados a ciegas sin abrir, más de primavera-verano, aunque uno puede valer para otoño. ¿Abro ya o mejor espero? ¿De dónde eres? Claro. ¿Cuál es tu ubicación geográfica, Tonio? Dime dónde está tu geografía. Si hace frío ya en donde vivas, abre uno. Claro, claro, claro. Si tienes frío en tu zona, perfecto, abre. Si no, estate quietecito. Madre mía, la cámara no se aclara. Si es que me espero un segundo y con la misma ya me está enfocando de otra manera distinta. Que la mato. La cámara hoy la mato. Y están los balances en su sitio, que es lo peor. Lo peor es que los balances están todos tal cual, como si no lo hubiese tocado. Pero la cámara hace lo que le viene en la real gana. A ver qué hace ahora. Dentro de un rato me veré la cara y diré, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo estás? Galicia. Tú mismo. Tú mismo. Si hace frescoño, pues ya sabes. Abriendo una caja. Directamente. Ábrete la de primavera. Si, es que claro, vamos a ver. Si no tienes frío. Porque yo veo a gente en Galicia que lleva la manga corta todavía. Si no hace frío, ábrete la de primavera-verano. Tío, es que no hace... Mira, me voy a tener que quedar así todo el tiempo con la cara. O sea, si me quedo así todo el directo no pasa nada. Mira, ya está poniéndose esto, ya está cambiando automáticamente de color él porque le da la gana. Si me voy a quedar así todo el tiempo, así en modo interesante intelectual. Si... Lo que estaba comentando, que si te hace fresco ya, ábrete la de primavera-verano y vas gastando, porque no vas a esperar a primavera-verano del siguiente año. Abre ya la de primavera-verano y luego ya además si te da tiempo a gastarla, o sea, tranquilo. Técnicamente si son de 100 mililitros debería dar tiempo a que te la gastes, pero perfectamente sin ningún tipo de problema, Voy a ponerte aquí un corazón, te voy a abrir los otros dos canales y vamos a ver, y te pongo los 2 likes también por mi parte, porque os animo a que le deis a las tarjetas, al like, hombre, no me seáis así. Aquí y a la tarjetica te pongo ya un like por aquí. Este canal es el de el Orgaz Talk. Este es Orgaz. ¿Este cuál es? No sé en qué canal estoy, pero bueno, da igual. Sí, vale, es el Orgaz Talk. Y ahora me meto aquí en el skincare. Y... Otro que se ha sacado el carnet de coche. Cállate ya, imbécil. Aquí. Este de aquí. Y ya tienes los likes del Orgaz en la tarjeta. Gracias, Bonico. Y ahora lo que voy a hacer va a ser técnicamente... Esto lo cierro. Vale, perfecto, ya me quedo en el dashboard. Y te pongo los aplausos y aprovecho y bebo agua. Agua, que no café, porque me está dando una sed que me muero. Esto lo chapo. ¡Uy! ¿Ves? Ahora mismo estás pitando. Y ahora aplausicos. Y agua, por Dios, agua. Muchas gracias, Saleroso, por romper la maldición de los lives sin ni una sola... ¿Cómo se llama esto? Bueno, sin un super chat ni un super nada. Ya está. ¡Hala! Donación. Esa es la palabra. Donación. Son donaciones. No me parece nada, Juan, porque no lo conozco. Vale, vamos con más.
Pues no tengo ni idea si hay alguna versión, pero ¿para qué quieres una versión cara del Loewe 7? Es que no tiene sentido hacer preguntas coherentes, por favor, pero no hacer preguntas gilipollas. O sea, preguntar cosas eh, con fundamento, pero preguntas de estas gilipollas, de verdad, os invito a que os vayáis a otros canales, mirad lo que se diga, veamos cuatro gatos, pero preguntas gilipollas de si conozco, qué me parece, perfumes que, sabéis de sobra, que si no, yo no hablo de perfumes, no estoy enfadado, pero yo no hablo de perfumes que no se han reseñado en el canal, nunca, eso para empezar. Y luego hacer preguntas coherentes. Vamos a ver, ¿tú para qué quieres una versión del Cobalt 7 cara? Si tienes el Cobalt 7, que se supone que además es un Louis Vuitton porque lo fabrica Louis Vuitton, ¿para qué quieres algo más caro que un Loewe 7? Seamos conscientes, cómprate un Loewe 7 si quieres un Loewe 7 o alguna réplica que haya por ahí. Uy, me gusta a mí lo de réplica. O algún clonaco o lo que tú quieras de un Loewe 7, pero no vas a decir, no, es que me gusta el Loewe 7 pero quiero algo más caro. Pero qué tontería es esta. ¿Cómo vas a querer un Cobalt 7? O sea, Loewe 7 Cobalt. ¿Para qué lo vas a querer? A ver, tú explícame a mí porque que no tiene ningún sentido lo que estás presentando. O sea, de verdad, que yo estoy abierto a todo tipo de gilipolleces para reírnos, pero tonterías os vais a otros canales y los preguntáis allí, que seguro que os contentan encantados de la vida, pero es que preguntas tontas no. Tontas no. Ya está, si no pasa nada, no pasa nada, pero hombre, ya que no estoy enfadado, pero es que no tiene ningún sentido que hagáis este tipo de preguntas tan gilipollas, con perdón. Es que, a ver, Juan Ramos que va de exquisito con la perfumería y me dice, ¿qué te parece? Tío, a ver, ¿de qué vas? No me parece nada. No me parece nada. Eh, si quieres comprarte una versión mejorada, espérate a que el 9.7 pues pase unos par de años y que te compras una reformulación. Seguramente que irá peor, pero mejorada ¿para qué? Volvemos a lo mismo. Es una tontería el planteamiento. Ni mejorada ni a mejorar. Lo 9.7 es lo 9.7 y punto. No quieres, yo, si tengo el Loewe 7, no quiero comprarme otra versión de Loewe 7 en versión nicho. ¿Para qué? ¿Qué tontería es esta? ¿De verdad? ¿Me entiendes? Es que no tiene sentido el planteamiento por ningún sitio. No hay por dónde cogerlo, perdóname. Pero es que es así. En fin. Yo no sé, de verdad, os tienen muy mal acostumbrados por otros canales, Lo digo de verdad, Os tienen muy mal acostumbrados por otros canales. O venís directamente de otros canales, os estáis camuflados, sois otros youtubers que venís aquí a ver si... Y a mí me lo paso todo por el forro de los cojones, directamente. Pero es que yo participo en multitud de directos de otras gentes y yo no voy con estas gilipolleces, tío. O sea, es que no voy con estas tonterías. Me parece, pero absurdo. O sea, yo no sé de dónde saquéis estas cosas, de verdad. Es que no sé, es que lo alucino. Eh, Amara, lo que ellos quieran, que lo digan ellos, no tú, por favor. ¿Vale? Lo que ellos quieran, lo dicen ellos, no tú. A no ser que estés con ellos y estéis hablando por el Telegram, por el Instagram, Lo que ellos quieran, lo digan ellos. Tú no sabes lo que quieren decir ellos. Además, es que... Ya está. Vamos a ver. Bueno, consideraciones de lo que es moda, que también tenía ganas yo de hablar de moda y no de perfumería, me toca los cojones ya tanto perfume. El caso es que pasa algo con Gucci, se están haciendo planteamientos. Sí, pues mira, escúchame, como la lógica te dice tantas cosas, adiós.
Ala, ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y punto. Porque además es gente que no interactúa en absoluto en los vídeos. Entonces, a mí, a gente así, que me vienen a los directos. O sea, yo sé el rollo que hay. Entonces, ya está. Ya hemos tenido así un poco de salseo que quiere la gente. Que voy a repetir, que yo me lo paso por los huevos. Vale, pues entonces, lo que iba a comentar, ya hay artículos en prensa que están hablando sobre qué va a pasar con Sabato de Sarno porque no termina de convencer con las colecciones que está presentando dentro de Gucci. Bien dicen también que efectivamente los planteamientos ante los que nos encontramos es que una de las premisas que se dio el gran gallifante, que es el señor el señor Kering, ha cogido y les dijo que para Gucci que volvieran por completo a intentar captar al cliente de toda la vida de Gucci sin ningún tipo de artificio y que no fueran por el rollo que llevó la Michele con los trajes de payaso y todas estas mierdas y estas monsergas. Entonces, el tema está en que efectivamente están ya determinadas publicaciones pidiendo la cabeza de Sarno cuando él se está ciñendo a lo que se le dijo desde la cúpula, que se acabaron ya los rollos estos extraños de ropa extraña con cosas extrañas y se terminó. Luego ya ves tú, fíjate tú del ejemplo, porque luego tienen, claro, es que no pueden seguir haciendo más payasadas porque tienen a Alexander McQueen haciendo payasadas y luego tienen a Balenciaga haciendo más payasadas todavía. O sea, ya una tercera firma haciendo payasadas ya es suficiente. El caso es que estaban diciendo, y además ciertas publicaciones estaban pidiendo la cabeza de Sabato de Sarno. De hecho, Sabato de Sarno es muy consciente de que posiblemente puedan pedir su cabeza y algo estaría ya medio temblando porque resulta que lo que está sucediendo aquí es que despidió el desfile con la canción esta de no sé el título, aquí en España se llamaba, me parece que era Yo no te pido la luna o algo así, yo no te pido la luna o algo así, pero eso en castellano, no me acuerdo del nombre en italiano. El caso es que el tema está en que yo he visto el desfile completo, a mí no me ha convencido nada en absoluto, no me gusta cómo combina los zapatos con la ropa, no hay cosas de Sabato que ya viendo cómo está trabajando creo que debería hacerse un replanteamiento mucho más intenso, más intensivo, más heavy metal porque esto no veo que no combina bien. O sea, tú no puedes meter unos mocasines con calceta, con un traje de noche, porque eso queda que te mueres de fatal de la muerte. O sea, unas combinaciones un poco extrañas. Luego en sí hay cosas que son hiper mega ponibles. Todo es muy ponible, pero tienes que ir jugando con algo de la colección pero no me gustó más lo que sacó antes que no lo de ahora. Lo de ahora me lo he encontrado así como un poco al chaval, un poco perdido. No me ha hecho mucha gracia. Y creo que él es consciente de que posiblemente cuando ha hecho esto así y ha hecho las declaraciones así semi pseudo camufladas que ha hecho, yo creo que es que está viendo que posiblemente lo pongan de patitas en la calle. Pero es que es la forma en la que está conjugando todo. Me gusta mucho el uso que está haciendo del rojo este. Tiene un nombre, el rojo de Gucci. Me gusta mucho lo que hace con eso, pero luego hay cosas que dices, tío, no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Y la verdad es que llama poderosamente la atención todo ese rollo. Bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa al chaval. Yo, de momento, lo que ha presentado en esta última sí que no me gusta. No es una colección redonda como ha podido presentar Hermès. Hermès saca colecciones redondas. O sea, es algo brutal. Y aquí es como una especie de mare magnum de muchas cosas que no te explicas.
Donatella, por ejemplo, ha presentado una colección que se ha avanzado mucho en los años 80, lo ha hecho de puta madre. Me gusta mucho lo que ha presentado Versace. Pero Sabato está como un poco perdidito, perdidito, perdidito. ¡Hombre, Carlicos! Buenas noches, guapetón. ¿Qué tal? Muy buenas, majete. Cuantísimos meses sin verte por el canal. Te has enamorado y ya no hay forma de verte por ningún sitio. Luisón me decía que acaba de llegar Ganímede. Y es una obra de arte. A tu experiencia, ¿cuánto dura el encanto de la primera impresión? Luisón, te miras el vídeo que está hecho. Esa fragancia está reseñada en el canal. Mírate la review, mírate la review, mírate la review. Me pones un comentario y luego yo te contesto el comentario. Yo contesto prácticamente, si no hay gilipolleces, yo contesto los comentarios todos. Todos. Las tonterías no. Pero tú, Luisón, hijo mío, te miras y luego me lo preguntas. Porque ahí es donde yo pongo la experiencia de Ganímede. Que para eso lo tengo. Además tengo una miniatura también. Tengo la botella y tengo la miniatura. La miniatura es monísima. Dependiendo de las directrices que te den, te atan de manos. No sé cuál será el caso. Pues mira, Francis Kurdian seguro que es el caso. No, Sabato tenía las directrices muy claras, ¿eh? Porque Gucci no quería en las payasadas del otro. Además, así abiertamente dicho, ¿eh? Lo que pasa que no está siendo... no está ejecutando el trabajo como debe de ejecutarlo. Ese es el problema que tiene el crío. Y a mí me cae muy bien, ojito, porque a mí el chaval me cae de puta madre. Me cae muy bien, muy bien, muy bien. Este diseñador siento simpatía por él. Pero aquí hay un problema de base y es que todavía no han cogido el norte y creo de verdad que en Gucci lo que tendrían que hacer sería... perdón, Sabato de Sarno, perdón, porque me caes de puta madre. Además es un zagal muy gracioso. Meter a una primera línea del diseño. Y cuidado porque Sabato no es ningún perdido dentro del mundo de la moda, pero digo a alguien con nombre de verdad y con peso. Yo me haría un replanteamiento con Sabato. Tendría que hacer un replanteamiento. Mira, por ejemplo, a Sabato me lo mandaría a Balenciaga. Creo que Sabato en Balenciaga estaría perfecto. Estaría perfecto. Si lo dejaran trabajar, creo que Sabato estaría muy bien en Balenciaga. El de Balenciaga lo echan a la puñetera calle. No hace falta ahí. O hasta incluso Alexander McQueen. A uno de los dos. Alexander McQueen o Balenciaga. Uno de los dos a la calle. Sabato que llevara... Mira, yo creo que hasta incluso mejor sería en Alexander McQueen. Pensándolo y madurándolo sería mejor en Alexander McQueen. Y que ahí metieran un peso pesado. Yo creo que a Gucci necesita un peso pesado. Creo que les viene demasiado grande a todos, hasta incluso a la Michele y a Sabato, por desgracia, creo que le viene muy grande la firma. Le viene muy grande y no saben o no están sabiendo captar lo que realmente deben de hacer. Creo que son excesivamente modernicos, por llamarlo de alguna manera, que tampoco lo veo modernos, pero creo que no están haciendo una buena ejecución en el trabajo. Y de hecho se está reflejando en las ventas, A pesar de darle su tiempo a Sabato de Sarno dentro de Gucci, que sabíamos que en principio no se iba a vender tanto, yo esperaba que en las primeras colecciones, tenía mucha esperanza en que fueran bien recibidas, pero no lo fueron. Pero es que claro, te pones a ver la colección en sí, analizando bien los desfiles y qué es lo que está saliendo, y realmente tampoco hay tanto que te llame la atención como para comprártelo, entre otras cosas porque tienes la misma opción de compra si te vas a un Zara. Te vas a un Zara y tienes la opción de compra del tirón. Es un poco peliagudo todo esto, Es un poco bastante peliagudo. Dependiendo de las... Así esto ya te lo he leído. Y ahora Carlitos, que también ha escrito por ahí algo. A ver, voy a pasarme al otro dashboard porque si no, no lo veo. ¿Qué diseñador, en tu opinión, sus perfumes van a la par con su propuesta de moda?
Si es que sabes lo que pasa, que aquí hay un problema fundamental. Y el problema fundamental es que el problema de verdad está en que como está todo en manos de licencias, los diseñadores simplemente firman, pero hay un problema muy gordo aquí, Carlos. Es que además este es muy buen planteamiento, muy buen tema. Muchas gracias, Bonico. ¡Ole! ¡Ole ahí, mi niño! ¡Madre mía! Muchísimas gracias, Resalao. Voy a ponerte esto y ahora entro en la reflexión, porque esto la pregunta esta lleva a más cosas de lo que pueda aparecer. A ver, te pongo los... dame un segundito, que voy a ponerte aquí en la tarjeta. Ole ahí, mi niño. Ay, ahí está el like. Y no, ¿por qué no me sale el corazón aquí contigo ahora? Ay, no entiendo. ¿Comprar esto qué es? No me sale el corazoncito. Bueno, yo qué sé. Voy a ponértelo aquí en los otros dos canales y te doy el like también en los otros dos canales. Con el Orgazol y el Skincare. A ver, un segundito. Ahí subiendo. Aquí. Aquí. Ahora, así, subiendo. Y ahora en el canal aquí. 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 Vale. Vamos a ver. Así. Vale, el tema que era lo que estaba comentando Carlos. Muchísimas gracias, hombre, los aplausos, perdona también. Ay, ya que ya me voy aturullando. Aquí, los segundos. Ahí va, chiquitín, muchísimas gracias, guapo. Más bonito, mi Carlos. ¿Veis? Esos son preguntas. Esos son preguntas de verdad. Esos son preguntas de verdad. Muchas gracias, Bonico, por Dios. A ver, reflexión orgásmica. El tema viene fundamentalmente porque los diseñadores no tienen el control de la perfumería que se ejecuta en sus firmas. Se encargan las licenciatarias. Como mucho, sí que pueden decir, venga, cojo, te presento el perfume, lo hueles y me dices qué tal va. Ahora mismo, en el último año, voy a darle un año, pero no ha sido menos, porque aquí en este canal hemos estado haciendo un seguimiento muy heavy metal a todo esto que ha estado pasando dentro de Balmain. Los diseñadores, los directores creativos de moda no tienen ningún tipo de control sobre los perfumes, salvo en el caso de Balmain, que Olivier Rousteing ha hecho el seguimiento de todos los perfumes, porque ha sacado una colección completa, ya lo sabes, y le ha hecho el seguimiento completo absolutamente a todo. ¿Quién ha ejecutado esto? Esto lo ha ejecutado Estée Lauder, pero Olivier Rousteing ha estado encima. ¿Por qué? Lo sé, pues evidentemente quien le siga en redes sabe sobre todo que ha estado publicando cosas y ha estado haciendo publicaciones sobre cómo ha sido la evolución de los perfumes que ha ido sacando para Balmain. Él ha estado implicado en el proyecto porque así lo ha hecho saber y además se nota que ha estado dentro. El caso es que ese sería realmente ahora mismo el único ejemplo que puedo poner de perfumería de diseñador, perfumería pop, que ha estado el tío, pero ojo de diseñador, porque es diseñador, pero sale a precio de nicho, son carísimos, que ha estado encima de la colección, encima, porque yo le sigo, pues por eso, porque le sigo y ya está, ahí lo dejo, pero es el único tipo, o sea, lo demás y lo que atiendo a lo que veo, se hacen la fotografía, pero no tienen control absolutamente de nada. Veamos, ejemplo, Dior. Dior, la división de perfumería está tan sumamente separada de la de moda que ni tan siquiera la directora artístico-creativa de Dior, bueno, en este caso sería director Dior, me parece que lo lleva el tipo este, que no me acuerdo cómo se llama, el gordico, es que no me acuerdo cómo se llama, se me van los nombres. El caso, quien lo lleve, me da exactamente igual, no supervisa nada de perfumería. Versace
Donatella, que es la directora creativa, no supervisa los perfumes que le hace Euritalia, entre otras cosas porque Versace pertenece al grupo de Michael Kors y allí las decisiones no las toma ella. Ella toma las decisiones con respecto a los diseños. ¿Quién más? Yo que sé, Puig. Cualquiera de los de las divisiones de Puig, que además tienen los perfumes entre manos. No, mira, Paco Rabanne no está. La firma no, ¿quién la supervisa? Ahí no la supervisa nadie. ¿Alguien sabe quién es el director artístico creativo de Paco Rabanne? Pues yo no lo sé. O sea, tienen, pero no lo sé. El de Jean-Paul Gaultier. ¿Quién supervisa los perfumes de Jean-Paul Gaultier? ¿Los supervisa Jean-Paul Gaultier? No, mentira. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los directores creativos de Jean-Paul Gaultier son itinerantes, que por cierto hoy ya ha salido la típica moderna, que yo no digo nada, pero así, bueno, igual va bien, pero ha salido la típica moderna, que va a encargarse ya de la futura colección de alta costura de Jean-Paul Gaultier. Perfecto, son itinerantes. Estoy hablando de Puig. Nina Ricci, ¿quién hace los diseños de Nina Ricci? ¿A quién le importa quién es? ¿Tú te piensas que la directora creativa de Nina Ricci va a oler los perfumes? Pues no. Tom Ford, ¿os pensáis que Tom Ford ha olido los perfumes que han ido sacando? Tom Ford cuando estaba dentro de la firma, porque ahora ya es impersonal por completo. Sí que hay director creativo porque está puesto por Zeña, si mal no recuerdo es Zeña quien lleva todo el tema de la confección y de la creación de los modelitos de toda la ropa que saca Tom Ford. Entonces, ¿ahí quién va a oler eso? No lo huele nadie, lo huelen los directivos que tengan que olerlo, pero el director creativo ahí se queda completamente alejado de todo esto. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por eso digo que ¿te acuerdas que hablábamos de Zeña la última vez? Están con Chopard. Claro, claro, es que es normal. Ellos van jugando con un montonazo de empresas y de firmas, todos estos conglomerados. Pero Tom Ford, o sea, date cuenta de la cosa, ojito, cuidado. La ropa de Tom Ford siempre ha estado confeccionada por Hermenegildo Zeña, por las fábricas de Hermenegildo Zeña, el grupo, que no me acuerdo cómo se llama, por las fábricas de Hermenegildo Zeña, pero estas a su vez, la división de perfumería está segmentada por ahí fuera, que yo ya no sé ni quién se los hará los perfumes, yo no me acuerdo, y ahí nadie controla nada, simplemente se lo presentarán a los directores ejecutivos y ya se pondrán ahí a decidir qué es lo que hacen, porque claro, evidentemente tendrán que decidir, pero también hay que tener en cuenta los contratos que firman, que eso no lo sabemos. Igual es simplemente licencia, no hay supervisión y la propia licenciataria saca los perfumes según le viene en gana. Pero yo por eso te digo que lo único que puedo decir hoy por hoy desde el conocimiento, porque yo sigo mucho a Olivier Rousteing y además le comento estas cosas, que es el único que está encima últimamente en estos meses de la colección de perfumería. No ha dejado que se le vaya nada con respecto a Estée Lauder. No ha dejado que se le vaya nada. Ha estado encima de ellos, ha estado supervisándolo todo. El carbón, me parece que hay uno, sobre todo, me parece que fue el carbón. Hay uno que se llama carbón o algo así, que es la botella negra. Hay dos que son botellas muy oscuras. Una es carbón y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, queda igual, que ha estado encima. La primera que presentó fue esa y además lo dijo, ha estado encima del proyecto. Lo he comentado, está por ahí publicado. Y por eso te digo, Carlos, que ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que las empresas de moda realmente creo que no controlan absolutamente nada, ¿eh? Te lo digo en serio. Y si son las empresas que tienen licenciadas L'Oréal, menos todavía, ¿eh? Las empresas que tienen licenciadas L'Oréal, menos todavía. Simplemente las sacan, supongo que le harán una presentación para que las conozcan desde Prada, y se acabó. Y se acabó. Estoy hablando de Prada. Valentino pasa exactamente igual. Con Valentino exactamente igual. Si es que esto es un desquicie. Porque es que no hay por dónde cogerlo. Estamos siempre en las mismas. Tú lo sabes porque además yo sé que me sigues y eso desde la oscuridad. Pero que hay cosas que me dan muchísima rabia porque mucha gente está muy engañada con todo esto. Se piensa que todo es amor, es belleza. Que sí, que lo es. Para mí un perfume es una performance. Igual que llega, se desvanece. O sea, es así. Igual que está, se va.
te lo cogen, te lo quitan de en medio, se descataloga y ya está. ¿Dónde está el perfume este que tanto me gustaba? Pues no está por ningún sitio, es una pena. Vale, yo lo entiendo, sobre todo yo porque he tenido que sufrir que mi Givenchy Gentleman del alma pues se vaya al carajo, o sea, pero y estando como está, que está, pero está completamente destruida la pobre, ya no tiene nada que ver con lo que fue. El caso es que desde hace 11 años Julien Dosena se ocupa de la firma de Paco Rabanne. Pues mira, pues no sé, pero otro, este no huele nada. Es que de verdad, creerme que no huele nada, o sea, nada. Esta gente está contratada para lo que está contratada y se acabó, que es para hacer dibujitos. Porque lo que es cuando... A ver, sigo diversificando un poco hacia el tema de la moda, pero es que una cosa me lleva a la otra, para que sepáis que los diseñadores no pintan nada con respecto a nada, solamente con su trabajo, que es hacer dibujitos. Me pongo negro. Claro, es que me lleva el demonio con todo esto. Porque es que yo sé que nadie toca nada. Este señor que llevará 11 años, ¿tú te piensas que los directivos de Puig le van a dar a él a oler el perfume de Paco Rabanne? No se lo dan a oler. Es que no se lo dan a oler, de verdad que no. Que no. Que esto es otra cosa, son divisiones. Ellos están haciendo, y lo que iba a comentar, ellos hacen los dibujitos, pero luego quien realmente está ejecutando la alta costura son todos los modistos, la gente que está sacando patronaje, la gente de patronaje, la gente de corte, la gente de ajustes. Hay 800.000 dentro de todo esto. Esta gente solamente hace los dibujos. Yo, Olivier Rousteing, lo he visto hincarse de rodillas y meter alfileres y coger bajos, y lo he visto, porque lo he visto. A Sabato de Sarno también lo he visto hincar la rodilla. A la Michele no la he visto nunca, jamás en la vida. En fin, y otros tantos que, bueno, el Lucky no sabe ni coger un pespunte. O sea, vamos a ser claros, ese tío no sabe ni coger un pespunte. Dibujar, dibuja. Bueno, y si no, pone a la gente de su departamento a dibujar, que él se toca los huevos. Que aquí ya nos conocemos cómo está funcionando todo el tema. Pero por eso digo que da muchísima rabia todo esto, me enerva, porque me enerva y me saca de quicio. Me saca de quicio porque lo chulo y lo bonito sería que estuviese todo interconectado y que todos los departamentos pudieran estar a la par y hacer una combinación entre la perfumería, la cosmética y la moda, que es de lo que se tendría que tratar. Evidentemente el perfume tú lo tienes que transmitir por imagen, es muy complicado transmitir un olor. La cosmética es más fácil porque es color, tú lo estás viendo. Tú estás viendo el color, estás viendo cómo es, bueno, aunque sea infografía, y toda esta mierda, pero lo estás viendo. Lo que no estás haciendo bajo ningún concepto es unirlo, porque además se ve que no lo unen. Van cada uno por su lado y van haciendo lo que les van dando la real gana. Y sobre todo, de verdad, lo que me da muchísima pena es que mucha gente está engañadísima con esto y no hay forma de hacerles entender que esto es una industria, que esto es un negocio, que está rodeado de sexualidad, de preciosismo, de ese rollo de gente ultramillonaria y de glamour y tal, pero que nada más lejos de la realidad. Todo lo que nos quieren transmitir y todo lo que es compra, 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 compra. Yo soy una empresa, quiero ganar dinero. Yo no estoy aquí para estar perdiendo pasta. Algunas veces parece que sí, sino que se lo digan a Kering con su rollo de Balenciaga, Alexander McQueen, que se han cargado la firma entera. Hasta, bueno, con Sarah Barton estaban de puta madre, pero ahora ya, visto lo visto, Dios mío de mi vida, sal corriendo de Alexander McQueen, que no quiero saber nada de él. Y esto es así, están haciendo puñeteros disfraces, no sé por qué y bajo qué intención, y es lo que hay. Pero aquí esto es yo cuando me veo lo que me veo y veo los comentarios y veo muchísimo comentario y yo digo, jolín, otra vez, y es que siempre tengo que estar explicando lo mismo 800.000 veces, que no me importa, porque cada cierto tiempo voy yo haciendo zascas. ¿Cuánto habrá? A ver, espérate, voy a coger un poco de orden por si no sé por dónde voy. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Esto ya lo he leído. Hace 11 años Julien Dosena está con Rabanne, también lo he leído. Lo hizo Soren. Todo lo que has dicho es la realidad, dice Carlos. Juan Contreras, buenas noches.
La tendencia en esas cosas de moda es seguir la masificación de la industria y los perfumes, bien, gracias. Los perfumes están también destruidos. ¿Cuánto habrá que Morillas no mezcla 3 aceites de algún perfume? Las mezclas son una cosa muy normal dentro de la perfumería. Lo estuve explicando, Carlos. Esto ya lo expliqué, yo creo que de hecho fui el primero que lo dijo y luego ya todos los demás se añadieron a todo esto. Cuando hay stock suficiente, sacan producciones haciendo mezclas. Meten un filtrado que te mueres para quitar toda la decantación o posible suspensión que pueda quedar en el perfume, si es visible. Si no, te lo meten todo en una botella oscura y como no ves nada, pues como es esto, ojos que no ven, mierda que te tragues. Entonces, te lo cogen, te lo envasan sin necesidad de filtrar. Normalmente siempre hacen filtrados. Pero coges, mezclas, proporciones y dices, uy, tiene el ADN de esta, uy, tiene el ADN de la otra, y luego estás oliendo mezclas. Yo he hecho reseñas aquí en el canal que son puñeteras mezclas de perfumes. No es que sean creaciones nuevas, es que son mezclas de stocks que se les han quedado y que tienen que sacar. Y entonces sacan un Frankenstein. Y curiosamente el perfume, te falta siempre en la colección un perfume que no está. Uy, este perfume lo han quitado. Uy, ¿dónde está ahora? Pues está en el otro sitio con otro nombre mezclado con otras cosas. Esto me duele la boca de decirlo también. Las mezclas están al cabo del día. Ellos no van a tirar absolutamente nada. ¿Qué os pensáis? ¿Que si no venden un perfume se lo van a comer frito con patatas y lo van a tirar por el desagüe? Ni de coña. Por favor. Pero ni de coña. Ni de coña, mezcla, filtración y a vender. Botella nueva. Ya está. Si les sale más barato hacer eso que comprar una botella nueva, un packaging nuevo, unas cajicas nuevas, les sale a ellos tirado de precio porque ellos tienen muchísimo poderío económico, no les tiembla el pulso. Entonces hacen mezclas y sacan estocaje que tienen por ahí. Lo puede hacer cualquiera, Pepito Jiménez. Esto pasa también hasta incluso en la nicho, ¿eh? O los que van de nicho, semi-pseudo nicho. Cuidado. Que aquí hasta el más tonto cuece habas. Estas cosas no se hablan hasta que llegó el Orgaz y empezó a soltar por la boca. Claro, es que ya te lo digo yo, esto es una vergüenza. Pero, a ver, no es que sea una vergüenza. Yo creo que es deshonesto. Creo que es deshonesto. Porque te lo empaquetan todo tan bien que es lícito. O sea, vamos a ver, yo estando dentro de la industria veo es lícito. Yo lo haría. Tengo que ser muy claro. Yo lo haría. ¿Que me toca la nariz? Sí, me toca la nariz. Pero también entiendo que si tienes un stock de productos, vete a saber cuántos millones de botellas. Porque esta gente cuando se pone a embotellar, embotella millones de unidades para venta mundial. Vete a saber el estocaje que les puede quedar de vete a saber qué. Y tienen que sacarlo. ¿O qué pensáis? ¿Que van a destrucción? Eso no va a destrucción. Eso no va a destrucción. Que no, que va a mezcla. Eso va a mezcla. Un Frankenstein nuevo. ¿What? Y aquí lo tienes. Y va a mezcla. Esperan X tiempo el que tengan que esperar. Van a mezcla y sacan otra cosa. Y ya está. Así es que es así. ¿Y qué haces? Pues nada, pues vas y lo compras. Porque al final, igual hasta te encanta y te lo compras. Claro, si es que es verdad. Pero esto es una industria. Lo que pasa es que está muy bien vendida. Bueno, algunos venden muy bien, otros venden fatal. Entonces, por eso digo que ojito, cuidado, porque tema de este hay para dar y aburrir, ¿sabes, Carlos? Pero para dar y aburrir. O sea, es que esto es para empezar y no terminar. Es para empezar y terminar. Y vuelvo a repetir, sobre todo si me duele algo, es que me llegue luego la gente pensando que esto es todo maravillas. Todos son absolutas maravillas. Y es marketing, no es otra cosa. Es marketing. Ay, amor, ay, es que lo amo, es que el no sé qué. Y yo, que estoy dentro, digo, madre mía, hijo mío, hija mía. Sí, yo sé que, pero ama a un ser humano, a un animalico, cualquier cosa, ama de verdad esas cosas que saben que te van a dar afecto. Pero un perfume que va a hacer así y va a desaparecer en los años. Siempre hablamos de esto de la industria, tú y yo. Sí, sabes tú que sí, sabes tú que sí, sabes tú que sí. Que esto es un desastre, esto no hay por dónde cogerlo. Da muchísima rabia, pero es que no hay por dónde cogerlo. Es terrorífico. Es terrorífico. Es terrorífico.
Ay, Víctor, pues mira, escúchame, no la he probado todavía, pero Enrique, el empotrador del canal, que lo he hecho en falta, un saludo, Enrique, me dijo que la comprara, que estaba súper bien. Así que si Enrique dice que está súper bien, mi Enriquico, dale candela si no te la has comprado ya. Porque esa concretamente es la que, si mal no recuerdo, es la que me recomendó. Si mal no recuerdo. ¿Es la botella es azul? Es que no me acuerdo, es que no lo sé. Yo no me acuerdo. Sé que me recomendó las mandarinas. Eleonor dice: la tendencia de las casas de moda es seguir con la masificación. Sí, es cierto, esto lo he leído ya. Morillas. Yo, Morillas. A ver, Morillas. Pensar otra cosa. Dicho lo dicho, Morillas tiene un departamento que trabaja para él. Él no es ningún Mindundi dentro de Firmenich, es un gallifante. Este tío tiene un montonazo de gente que trabaja para él, hace perfumería, él firma y se acabó. Claro, ya está. O no firma directamente, está hecho en Firmenich, pero son productos que ha salido de su departamento. De su departamento de desarrollo. Entonces, claro, es que igual ni los hace él y los claro, es que igual ni los hace él y los hace perfumistas que tienen ahí, que serán los mejores del universo, también tengo que decirlo, elaboran el perfume y punto. Que igual él ni ha hecho el perfume. De verdad. Y hay también muchos casos en los que los perfumistas no dicen que están ahí detrás y a lo mejor tienes un top ventas y no está firmado por nadie, pero sin embargo, pues a lo mejor lo ha hecho, yo que sé, la Lawson. Claro, es que no te vienen nunca, muchas veces te vienen perfumes que podemos entender low cost, pero lo que llamo perfumes de mierda, ¿eh? Y están firmados, no están firmados, pero están a lo mejor hechos pues por el Pellegrin o vete a saber con quién más. Vale, estoy inventando, puede ser cualquiera y es cierto, esto se produce, ¿eh? No estar firmados y estar hechos por ellos. O sea, es que caso. Y porque es dinerico. Ellos son trabajadores. Ellos tienen su caja. Ellos trabajan pues para Firmenich, para Robertet, para IFF y para quien le dé la gana. Y estas están. Claro, tienen que currar. Y trabajan así. Y ellos hacen así. Pim pam, pim pam. Estabiliza la fórmula con un químico y a tomar viento. Venga, a la caja. Clink, clink. Ya está. Si es un negocio. Pues no hay forma de haceros entender esto. Es que no hay forma, esto es la batalla de siempre, la batalla de siempre. ¿Qué casa de perfumistas te gusta? ¿Has visitado alguna vez? Sí, pero casa de perfumistas, ¿a qué te refieres? ¿A industria? ¿Te refieres a industria? Eh... A ver, si me tengo que dar con alguna, me quedo con, claro, con la grande que es Firmenich. Lo tengo claro. Sería con Firmenich. Porque yo parece un laboratorio nuclear. Con Firmenich. Sería con Firmenich. Pero que bueno, que al fin y al cabo, ¿qué más da? Si todos tienen cagadas. No te puede gustar al 100%. No es que realmente yo no tengo favoritos. Y me abstengo de tener favoritos con respecto a los productores. Porque siempre hay cagadas. Y cuando hacen algo que yo entiendo que está muy mal hecho, me sale el demonio y entonces ya dejo de quererles y entonces prefiero mantenerme con ellos bastante alejado. De todas formas, también te digo una cosa, estoy muy mosca con ellos porque todavía está rulando el tema de la investigación de los pactos con los precios de la materia prima. Y eso salió también de Estados Unidos, porque la liebre saltó de Estados Unidos y saltó tanto de Estados Unidos que terminó aquí en Europa. Se hizo todo el rollo de la investigación y dio de que aquí no hay, ¿cómo es? Aquí no hay palomita blanca, ¿no? Aquí no hay palomita blanca. Aquí lo que hay es que hay así como un poco de lodazal, brea, untándolo todo, porque al parecer, según los inspectores que han estado haciendo las auditorías, efectivamente han encontrado caquita por todos lados. Entonces, claro, todo esto está por dirimir, aunque la gente que estuvo auditando efectivamente dijo que aquí habían cositas que no estaban bien, y que se había actuado de una forma mafiosa, si mal no recuerdo. Se estuvo leyendo en la publicación, no sé de dónde porque yo no me acuerdo, pero esto está en los directos. Yo sé de directos, los directos no los borro, pero no digo presuntamente porque efectivamente en la publicación se dijo que esta gente pues además habían actuado de una forma mafiosa. No recuerdo la publicación concreta, pero se dijo así tal cual. Y yo me
me ciño a lo que leí en prensa. Y eso en prensa y en los juzgados americanos que está, y aquí en los europeos, que todavía están liados con la mandanga. ICF funciona muy bien, o sea, no se menciona mucho, pero ICF funciona de puta madre, ¿eh? ICF es la caña en esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Molhausen también. Fenomenal. Además con los que yo estuve trabajando también. Molhausen y ICF funcionan de puta madre, ¿eh? Y Molhausen también. Muy bien. Lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que también cada empresa está muy especializada. O sea, si necesitas algo muy concreto de una empresa, pues vas picoteando. Compras de aquí, compras de allá y... ¿Vale? Y te haces tú tu mix con cosas de una y de otra. Que eso es lo chulo. No estar muriendo en ICF, muriendo en Firmenich, muriendo en Robertet, Molhausen. Lo chulo está en ir comprando cositas de uno y de otro, porque son las que más te puedan gustar o las que mejor puedan funcionar a la hora de ejecutar el perfume. Que también esto telita. Juan Contreras, que se ha comprado el Eros Flame, la probé en tienda, le gustó. Cuando lo probé tenía una fragancia muy diferente, lo compré en una tienda genuina, al final perdí mi dinero. Devuélvela. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé cuánto tiempo tendrás el perfume, pero yo lo cojo y lo devuelvo. Es decir, si yo me encuentro... Es que no... deberían de... ojo, porque esto sí que está arreglado. El tester debe de tener el mismo batch code que lo que se está vendiendo en la caja. Si el tester no tiene el mismo batch code que lo que se está vendiendo en tienda, ahí ellos tienen un problema y le puedes poner una hoja de reclamación. Porque el producto que tú te has llevado, porque lo has probado, no tiene el mismo código de producción. Así que yo de ti, si no hace mucho tiempo que lo has comprado, me plantificaba en la tienda y si no me quieren atender, y tengo el ticket, si tengo el ticket, les pongo una hoja de reclamaciones, le pido la hoja de consumo y les pongo la denuncia en consumo pertinente por vender productos que no son iguales, ni en producción ni en nada. Deben de tener el mismo batch code siempre, lo que tienen en tester y lo que tienen vendiendo. Al menos debería de ser así. Al menos debería de ser así. No es esto de que cojas el tester y... es que como vendo Versace Eros Flame, pues... y me queda en el tester, pues ahí está en el tester. No. Tiene que ser lo mismo. Tiene que tener el mismo batch code. Si has probado el Flame y te ha encantado en el tester, tienes que... cuando abras tu botella, te tiene que encantar también. Porque es lo mismo. La producción es la misma. No es una producción cambiada. Entonces míralo. No hay que tirar nada, por eso digo, yo no tiro nada. O sea, es que cuando me pasa con lo del árbol del té, que luego cojo, porque hay productos, tengo una caja que tengo productos de cosmética y me he encontrado, ya lo sabéis, en los vídeos, esto es del árbol del té, pero es que yo no estoy para tirar productos. O sea, quien quiera tirar productos que los tire, yo no. O sea, a mí no. Yo sé lo que hay con el árbol del té, pero lo tengo que gastar. Voy a tirar 5 o 6 euros a la basura, una leche, ¿eh? Me ha costado mucho trabajo ganar esos 5 o 6 euros como para luego tirarlos a la puñetera basura. Lo siento, es que no estoy yo para tirar. Ni yo ni nadie, cuidado, ya se puede ser ultra mega millonario. Es que tirar, ¿esto qué es? De andar tirando las cosas por ahí. No puedes estar tirando cosas por ahí así, de aquella manera. Venga, ¡hala! Hombre, hay que tener un poco de cabeza. Vale, de acuerdo. ¿Sabemos lo que hay con el árbol del té verde? Perfecto. Digo té verde. El árbol del té siempre lo digo, el árbol del té verde. Si sabemos lo que hay con el árbol del té verde, pero te cae un producto que lo lleva, ¿qué haces? ¿Lo vas a tirar? Pues te lo echas y punto. Porque no estamos para tirar ninguno. Ninguno. Es verdad. Ni los ricos, ¿eh? Y mirar que los ricos, sobre todo los ricos en China, mirad lo que ha pasado, ¿eh? Que están todos que han cortado el grifo de venga, vamos a comprar, ¿eh? Ojito, cuidado. Que sí, que efectivamente es como todo como en botica. Habrá gente que seguirá comprando. Pero es más el que ya ha dejado de comprar que el que compra.
Porque las tiendas y las grandes firmas están temblando, porque no están vendiendo nada, salvo 2 o 3, ¿eh? Hermès entre ellas, que están vendiendo un montón. Pero porque hacen las cosas bien, básicamente. Eleanor dice, con razón sacan un perfume y luego le agregan mote o forte o absolute gold dark, no sé qué, y le dan la vuelta, o sea, la misma gata, nada más que... No, hombre, el Eau Forte se supone que parten de una formulación nueva, que no es nueva. Me llama mucho la atención el tema del agua, porque sabéis que están vendiendo la moda de que el agua es un agua especial, que no sé qué, que no sé cuántas, cuando en realidad habría que darle las gracias a los químicos que ejecutaron esa evolución de ese tipo de agua, porque lo hicieron anteriormente con Yador dentro de Dior, porque dicen que es una fórmula propia. ¿Quién fue el artífice de eso? Pues los químicos, evidentemente, encargados del desarrollo, junto con François de Machy, que supongo que también estaría por ahí o algo tendría que ver, pobrecito mío también. Todo. Es que ya he empezado a amar yo más a François de Machy, a pesar de todos los grandes disparates que ha hecho, ¿eh? Porque viendo lo que está haciendo Paquito, yo ya estoy... Es que, claro, cualquier cosa... ¿Cómo es? Cualquier cosa que venga puede ser a peor, o no me acuerdo cómo es el dicho. Pues eso, que cualquier cosa, pero con respecto a las personas, que no sé cómo es el dicho, no me acuerdo. El caso es que, fijaros que lo que ha venido ha sido peor que de Machy, porque de Machy tendría muchas cosas, pero era una puñetera máquina de creación. No ha parado de hacer cosas. Reformular, sí, ha reformulado, vale, de acuerdo, pero ha estado haciendo cosas. Pero ¿qué? Este está paseándose con el cestito de mimbre cogiendo florecitas. O sea, es que no está haciendo ni el huevo. O sea, es que por Dios, luego saca 4 o 5 perfumes seguidos y ahora venga, ya lo tengo hecho. Bueno, ya cada día dudo más de que sea él que hace los perfumes, la verdad. Me refiero a la creación. Cada día tengo unas dudas. Uy, me están dando unas dudas. Lo que pasa es que, claro, lo que estoy oliendo me suena tanto a Romano Ricci. Me suena tanto. Así que yo por eso digo que a Romano Ricci con Juliet Hasselkamp, cuando estaba con él, no le puedo echar la culpa tanto de todo, porque telita marinera no se le está viendo la colita al nene. Y sé que me entiende, si me ve, me entiende porque sabe español. Pues eso, el agua. El tema del agua, de la Absolut. Por eso digo que Absolut, en todo caso, es una reformulación. No es una reformulación, es un Frankenstein puro y duro. Pero en realidad lo que ha utilizado es mucho el sustento del hallador de agua. Porque es eso. Además es que la vaporizáis y estáis viendo que es la misma textura. Es todo muy, muy parecido. Es muy excesivamente similar. Por eso digo, cuando veo el tema de oye, hemos creado un agua de no sé qué. No, perdona, has cogido el agua que dejó de Machy y la has aplicado aquí. Porque ¿para qué vas a generar algo que ya tenías antes? Y además que funciona como un tiro. Porque el Yador funciona como un tiro. En fin. Leo. Leyes monopolísticas, total. Grandes empresas de fragancia son investigadas por conclusión de precio en Europa y EU, noticia que salió en marzo del 2023. Sí, es que... y cuidado porque he dejado más de lado las noticias porque sé que nos gustan tanto las noticias y todo este rollo. Pero de todas formas, yo estoy leyendo las noticias todos los días. Si hay alguna que realmente tenga enganche, pues está saliendo mucha furufalla de noticias, entonces no merece la pena. Cuando salga algo que realmente merezca la pena, entonces me hago eco. Y pondré la pantalla si hace falta y lo pondré todo. Pero mientras tanto, es que no hay nada, que sea reseñable de decir, venga, vamos a ponernos con esta noticia, es que no hay nada real. O sea, y como no hay nada, pues prefiero, pues por ejemplo, de Sábado de Sarno, que hay un montonazo de publicaciones que están dando caña. Vale, perfecto, pues lo cojo y lo comento, pero tampoco la pongo, porque si no, al final yo me conozco, me voy a poner a leer la noticia y la gente va a estar así. No. Pero a esto se le ha estado haciendo un seguimiento súper bestia. Gracias, Soren. Hombre, Cristinica, muy buenas noches. Carlos dice, ¿te has encontrado con alguien en la calle que tuviese buena conversación sobre perfumes? No. No me paran. O sea, vamos a ver, se me quedan mirando. La gente se me queda mirando. Yo sé que me identifican, que bueno, no todo el mundo, pero sí que me conocen de aquí, de redes. Pero no se paran a darme la brasa, ni a darme conversación, ni nada de eso, ¿sabes?
Y yo mejor, ¿eh? Porque además a mí me gusta pasar muy desapercibido. O yo cuando voy por la calle me pongo normalmente, hombre, aquí en mi ciudad no voy con gorro siempre, o llevo sombrero. El sombrero da alcance, o sea, cuando me pongo sombrero me ve todo Dios. Eso está más claro que el agua, pero me da igual, por lo menos me protejo del sol. Pero siempre voy con gorra. Cuando salgo fuera de mi ciudad, voy normalmente siempre con gorra, siempre me pongo gorra. Siempre, por lo menos me camuflo un poco más. Porque me siento incómodo. No me gusta que la gente me pare por la... Y como me ha pasado un par de veces, me han parado para saludarme y tal, ¿no? Pero no me han dado, gracias a Dios, conversación así en plan... No, entonces... no. Hombre, gente conocida y tal, que nos podemos hablar de algún perfume y eso, sí, de acuerdo, eso sí, muchísimas veces. Pero... ponerme de que me hayan parado por la calle para darme conversación y todo esto, no. Y yo lo agradezco, que así sea. Yo lo agradezco porque me pongo muy nervioso. Además, puede parecer que yo aquí soy muy lanzado, pero soy lo más cortado del mundo. O sea, ya cuando me tocan la nariz y me encuentran, entonces el orgaz ahí con todo su poderío. Pero yo soy súper vergonzoso, ¿eh? Donde no, yo voy a mi bola, yo normalmente, además es cierto, voy con mis auriculares puestos para todos lados, pero así tal cual, auriculares puestos y me aíslo del universo. Lo bueno que los auriculares que tengo como captan, si me interesa escuchar algo, porque son los Samsung, si me interesa escuchar algo, digo hola o algo así para mí, y como captan mi voz, hacen así, ¡vum! Se van abajo y escucho el entorno. Y se piensan que no estoy escuchando porque dicen, ay, mira, lleva auriculares y no se entera de nada el tipo este. Y yo estoy escuchando lo que están diciendo. Claro, pero voy siempre con ese tipo de... Me gustan esos auriculares porque hablas y detectan la voz y hacen el ¡bum! Se van abajo y escuchas todo. Además te lo amplifican. Que no es solamente, es que te amplifican el sonido. Te llega el sonido ambiente y escuchas lo que dice la peña porque te amplifica. Pero sí, yo normalmente no prefiero no tener o sea, contacto con la peña, de verdad me pongo nervioso. Soy muy cortado en eso. Me da una vergüenza que me muero. Te baja la visera del gorro y aceleras el paso. No, hombre, correr no corro. Yo voy a mi ritmo y voy bien, voy normal, porque a mí también me tengo una parte así que me encuentro yo como muy erótico festivo. Es verdad, cada día que pasa, gracias a Dios, es verdad, me gusto cada vez más. Esto es un ejercicio de autoaceptación. Es cierto. Entonces, no me gusta correr, me gusta andar tranquilo, no quiero estrés en mi vida, lo siento. No quiero estrés en mi vida, ya lo estoy pasando yo suficientemente mal conmigo. Yo soy tímido a morir, prefiero ponerme... Luego sí, me pongo delante, a mí me gusta la cámara más que un tuntún lápiz, pero me gusta estar delante de mi cámara, no me gusta estar delante de la cámara de los demás. Pero... me da muchísima vergüenza. Llevo gorra de béisbol normalmente. Tengo, además, ya sabéis que colecciono sombreros y gorras. Tengo mucha gorra de béisbol. Voy con gorra de béisbol. No me complico la vida. Para abajo la gorra tampoco. Porque tengo las gafas y tampoco baja mucho. O sea que realmente tampoco me puedo camuflar mucho. No se trata de camuflarme, porque yo sé que en el momento que me pongo una gorra y tal, la cosa cambia y la peña no se hace tanto. De todas formas, ya sabéis que yo cambio como el... ¿Cómo es? Como el Guadiana, como el Guadalquivir, como el Ebro, como el tal. Da igual los flujos, las corrientes y tal. Más agua, menos agua. Me cojo, me dejo el pelo largo, me lo corto. Y yo juego mucho con esa baza también porque me puedo camuflar mejor. Porque lo que sí que es cierto es que la gente me conoce cada día más y pues es que no lo puedes evitar. O sea, es que es una realidad. En el momento que ya estás en el tiki-tiki, que estás en el Instagram, que estás en todos lados, pues al final muchísimas gracias a toda la gente que ha visto el último reel, que lo estaba petando y no sé, ha tenido un montonazo de visualizaciones, reproducciones. Tengo que subir alguno, no sé lo que haré. Pero, uff, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo soy muy cortado, muy cortado. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo me pongo a lo mejor a hablar con la peña y me cuesta mucho porque no sé qué rollo hay. Entonces voy andándome con pies de plomo, ¿eh? Con pies de plomo. Con pies de plomo. Y, y de momento, la verdad que muy bien. El ir con pies de plomo, hombre, siempre hay alguien que te puede cagar la cara, pero la verdad que de momento no me puedo quejar. ¿Que me cagarán la cara? Pues seguramente, si esto es la vida. Pero bueno, ahí estamos. Es lo que dice también Martín Cataluña. Él dice, tengo 53 años, ¿cuántos años más me quedan de vida?
15, 16. Es que tiene un arte. Y a mí me pasa lo mismo, yo soy un año mayor que él. Entonces lo que tenga que venir, pues que venga pues disfrutándolo y gozándolo, pero que la verdad es que no quiero hacer mis historias con la gente ni nada de eso. O sea, si pues me cogen, me llegan, me saludan y tal, perfecto. Pero yo siempre a la calle, entre otras cosas por propia salud, siempre llevo gorra por el tema del sol. Pero si puedo pasar desapercibido, mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando entro a las perfumerías ya me tienen calado y saben quién soy y me controlan. Me pilotan que no veas. Hola, Watchmaker, ¿qué pasa, guapetón? Muy buenas, muy buenas. Hola, Fernando, no lo he probado, no lo he probado. Y Cristinica. Soren va de incógnito y todavía toda mecha. Sí, bueno, no sé por qué dice Soren. No, pero Soren no se tiene que ocultar de nada. Si Soren, bueno, Soren yo cuando lo he visto por ahí no lleva gorra ni nada. Cuando se ve alguna foto o algo, no lo he visto con gorra, de momento, no lo he visto con gorra. Al chiquillo lo he visto con gorro. Quien menos te lo esperas te da la puñalada. Sí, pero que tengo mucho tiento. Entonces, no sé, me ando con mucho cuidado. Voy tanteando mucho. Ricardo, un saludo, Ricardo, colega de Miami. Él lo sabe. Él lo sabe. Yo soy muy intenso, yo le mando mensajes y eso. Pero ha sido esta relación que hemos emprendido de amistad en la distancia, por supuesto, es él lo sabe, yo se lo he dicho, me ando con muchísimo tiento a la hora de entrarle a la peña. Ojito, cuidado, me calo, me recalo, le investigué. ¿Me va a matar? No me va a matar porque vamos, no es que lo investigara, es que lo estuve buscando, o sea, lo miré en el Instagram, vi todas las publicaciones y tal, y entonces ya empezamos ahí, porque él me entró y tal, por una serie de cosas, tuvo un detallazo muy bonito conmigo, le dije, no hace falta, pero tuvo un pedazo de detallazo, y a partir de ahí, pues, empezamos a interaccionar más, pero voy con un cuidado, y él lo sabe, yo se lo dije, pero lo digo más que nada porque el chaval, bueno, es un señor, coño, me ando con mucho cuidadico. Soren también lo sabe. Soren también lo sabe. Entonces, por eso digo que, oye, Cristina, bueno, ya te lo diré por privado, hija. Es una tontería. Pero hay que tener mucho cuidado, porque luego siempre hay mucho listo. Hay mucha gente que es mala, de verdad, y que realmente van a hacer daño. Entonces tienes que ir midiendo siempre absolutamente todo. Y más porque no es gente que tú conozcas físicamente, no los tienes delante, no los ves delante, entonces no sabes realmente quién hay detrás de ese perfil, ¿no? Entonces tienes que estar mirando y tal, y dices, madre mía, ¿qué pasa? Y aún así te lo pueden pegar, pueden tener perfiles falsos de fotos de vete a saber, de su primo, de su cuñado, de vete a saber alguien que pillan por ahí. Sabes que esto también es cierto, o sea que hay que andarse siempre con mucho tiento con la gente, ¿eh? Siempre. Y más si es una persona que está expuesta. Yo soy famosucho de mierda aquí en YouTube. Para mí, yo me muevo por cualquier otro sitio. A mí no me conoce nadie. O sea, que tampoco. O sea, mi entorno es YouTube. La gente que ve perfumería, más o menos, pues entonces me puede conocer o no conocer. Y a pesar de ser un canal ya que ha superado las 100.000, hay gente, mogollón de gente que ni me conoce. Hay gente, por ejemplo, tengo ejemplos. Que me tienen delante y no me conocen. Y sin embargo, me han visto en vídeos. Un saludo a Antonio, ejemplo. Pero no sabéis quién es, evidentemente, porque no interactúa aquí, pero sí me sigue. Entonces, me han tenido delante y porque se le ha dicho, oye, que este es el de los perfumes y tal, que cual, dice, se queda mirando, me ve luego en el vídeo y dice, anda, si es verdad, si yo he visto vídeos tuyos. Y me tenía delante y no me relacionaba con los vídeos, que eso también me ha pasado, ¿eh? Y no me ha pasado una vez, me ha pasado bastantes veces, ¿eh? De esto de coger, tenerme delante y luego ver el vídeo, ver el formato del canal y decir, anda, pero si a ti he visto vídeos y me tiene delante. ¿Cómo cambias delante? Y eso me mata. Digo, pero para bien o para mal, ¿cómo es esto? Y me dice, no, estás más guapo en la vida real. Yo, gracias. Ahora mismo es que me veo horrible con esta cámara, pero no para de cambiarme los colores. Me tengo que poner así. Mira, ahora me paso a azul pitufo. Me bajo la mano y me pongo rojo. O sea, hoy estoy fatal de la muerte. No me digáis que esto cambia. Bueno, a tope. Voy a beber un poco lo que me queda de café. Muchísimas gracias a toda la gente que
ha dado sus aportaciones al Orgaz, Carlos, Amor Infinito, por supuesto de la muerte, y a mi Tonio. Bonicos ahí los dos, ahí con dos pedazos de verga que te mueres. Gracias, tío. Ay. Muchísimas gracias. A la tarjeta de Carlos le faltan likes, así que darle a ya que ha soltado aquí unos cuantos dólares, empezar a tiraros al rollo y a darle like también a la tarjeta claro, a las dos tarjetas. A Carlos le faltan y a Tonio le faltan todavía más, porque aquí hay muchísima gente. Aquí 29 personas, está fluctuando además bastante el canal. Hay 29 personas y las tarjetas tienen que tener likes. Hombre, por Dios. Hombre. Pues la verdad que el directo está completo hoy. He echado a gente, he baneado, he suspendido a gente por tiempo. Hemos tenido de todo. Hoy hemos tenido de todo. He tenido el cupo completamente lleno. A ver, espérate. A mí cuando me dicen tu cara me suena es en pocos segundos repaso toda mi vida en mi mente por si acaso. Yo no tengo capacidad para eso. Tengo una memoria de pez que se me pasa por completo. Me puede sonar a lo mejor la cara de la persona, pero es que se me olvida. Pero que se me olvida, Se me olvidan. O sea, me refiero con el... Mira, yo tengo una cosa, no sé si es bueno o malo. De la gente con la que yo estudié en la EGB, ¿cómo sería? Primaria, ahora mismo sería la ESO, los primeros años de la ESO, que era desde... no sé con cuántos años se empieza. Bueno, desde vamos a poner el primer curso de la EGB hasta cuando se llegaba a octavo, antes de pasar al instituto, que era la graduación. Yo casi no me acuerdo de gente. Tengo unos cuantos aquí que evidentemente tengo trato con ellos, pero es que no son ni 5. He abierto la mano, pero no son ni 5. A ver, Emilio, Paco, Inés. ¿Quién más? Alguien se va a molestar conmigo, estoy diciendo nombres. Pero vamos, que igual sí que son 5, pero que no me acuerdo de nadie más. No me acuerdo de nadie más. Hombre, sí, en el instituto y todo esto, ya, hombre, la memoria está un poco más fresca, pero tampoco hay mucha gente, sobre todo cuando estuve en el instituto, de la cual ya ni me acuerdo. Porque además no he vuelto a verles, Solamente he visto a 2 compañeros de instituto, por ejemplo. En la universidad sí, la universidad la tengo más clara. Sobre todo ciencias políticas, ya te digo yo, porque eso hace relativamente poco. Pero del instituto 2, 4. Del instituto serían en total como unos 4. Pues igual también 5. Vamos a poner 5 para que soy que yo ser un poco más generoso. No me acuerdo de la gente. No me acuerdo. Y luego también pasa una cosa que... pensar que con el paso del tiempo cambiamos mucho. Si hay gente que me encuentro, igual ni las identifico ni las conozco, Igual porque cambiamos, evidentemente. Vamos envejeciendo, nos estamos oxidando. Entonces hay gente que ni me acuerdo, para eso tengo una memoria de pez terrorífica. Terrorífica. Y de gente de la EGB, yo ni me acuerdo. Es que ni me acuerdo. Muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. Así que imagínate cómo está el tema. Dice, miedo me da, yo entro tarde y me lo perdí todo, dice Cristina. Salías con 14 años de la EGB, sí. Pues yo hoy casi no llego. Que no pasa nada, y además queda un ratillo. Bueno, en el libro lo relato, en el libro lo digo, lo de la EGB, más o menos tiro ahí una puñalada trapera, la tiro al frente. Yo no me gustó nada el periplo de la EGB, nada de nada de nada. Me aburría, pero que me aburría. Me aburrían los compañeros de clase, me aburrían los profesores, salvo 2. Es que no quiero dejar... Es que no quiero dar... No, sí voy a dar nombres. Que una profesora que me daba inglés, Lola Sedano, que falleció. Y era una tía de puta madre. O sea, en clase era súper seria. Luego la conocí a fondo, como Dios manda,
fuera porque resulta que Antonio, su marido, es profesor de música. El tío es un cerebro muy potente. Y se apuntaron a la masa coral donde yo estaba. O estábamos los dos. No sé quién fue antes. Pero ahí fue donde nos dimos un rollo. Y yo con esa mujer, no sabía que era una tía tan sumamente divertida. Luego en clase era muy borde, pero yo me lo pasaba bien. En sus clases me lo pasaba de puta madre. Y luego con Goya. Eso fue la caña. Goya era la hostia. Y sigue siéndolo. Además, la tía, cuando me ve, cuando nos vemos, y siempre nos vemos en el espacio mediterráneo, nos vemos de compras, nos vemos por algún sitio. Se acuerda de mí y nos saludamos. Pero de todas formas, porque luego también, efectivamente, ya hubiera una serie, cuando ya terminó todo el colegio y toda la polla, habían lazos. Pero todo lo demás, las monjas terroríficas, salvo alguna que otra monjica que era muy buena en los primeros tiempos de la EGB, los primeros cursos, habían monjas que eran la caña. Luego ya después había un borderío que te mueres allí con las monjas. No las soportaba, me ponían enfermo. Las que me tocaron en la segunda etapa, lo llamaba segunda etapa de EGB, que empezaba con sexto, séptimo y octavo. Eso era un borderío que te pasas. Pero un aburrimiento. Con los únicos profesores que me lo llegaba a pasar. Antonio me llegó a dar clase un año, pero era muy jovencico, yo no me acuerdo. Antonio, el marido de Lola. Pero los demás eran un aburrimiento dando clase. Eran un coñazo. Un coñazo. Un coñazo. Un coñazo. Y donde quieras que esté Lola, hija mía, un besote muy fuerte. Porque de verdad, qué día más grande. A Goya no, porque a Goya la veo de vez en cuando siempre. Nos vemos de compras. Nos tenemos que ver de compras. Y luego tengo a Pepe también, pero Pepe me parece que no me llegó a dar. Me dio un año. Pepe me dio un año clases de gimnasia, cuando se hacía gimnasia en la EGB, yo no sé si ahora se hará, pero me dio clases, pero fue un año, entonces tampoco me dio clases de nada. O música. ¿Qué me dio? ¿Un año clases de música puede ser? O algo así, no sé, me dio algo, no sé lo que fue. Y un tío también muy majo dando clases. Pero, hombre, con las que más años he estado, con la profesora de inglés, porque además la teníamos sí o sí todos los años. Y con Goya, que nos daba clases de historia. Y además nos daba clases de historia en sexto, séptimo y octavo. Y yo enamoradísimo de ella. Me la encontraba súper sexy, además. Verdad. Me acuerdo un montón de cosas del colegio de la EGB. Conservo mis amigas todavía. Yo no me acuerdo. ¡Hombre, Nora! ¡Y que ataque mi Nora! Que no me he dado cuenta del nombre. Hola, Flor. ¿Cómo estás, bonica? Yo no me acuerdo. No es que fuese traumático, porque no fue traumático, ni de muchísimo menos. No fue traumático, de verdad. Pero me aburría en clases. Me aburría. Menos más que luego llegó el instituto y ya florecí. Quiero decir, me lo pasaba de puta madre en las clases. Las disfrutaba un montonazo, de verdad, de verdad. Y además, lo digo, me parece que lo digo en el libro. Empecé a subir de notas en plan modo salvaje, en plan modo salvaje. En plan modo salvaje, pero unas notazas que yo flipaba. Yo decía, si no estoy estudiando. Es verdad, es verdad. O sea, fue salir al instituto a Cartagena y cambiar la cosa, la noche y el día. Me pasé un año me lo pasé entero sabático, como aquel que hice, porque no hacía ni el huevo. Y los otros años tampoco es que hiciera mucho más, pero no era el coñazo de lo otro, que además en la EGB lo único que recuerdo que sí que hincaba codos, pero era un aburrimiento. Era un aburrimiento. Y yo decía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Oh, terrible, terrible. No tengo yo un recuerdo. No es que no fuese desagradable, es que es un. Bueno, pues hay que pasar por esto y hay que pasar. Venga, vamos, venga, vamos. Yo estaba deseando llegar a octavo para salir corriendo de allí, porque era soporífero. Estaba deseando siempre que llegasen las clases de inglés y las clases, ¿verdad? Y las clases de historia, que era con donde me lo pasaba bien. Luego las clases de lo que se denominaba, me parece, si mal no recuerdo, ciencias naturales, también las disfrutaba mucho. De hecho, tuve una entrevista con la antigua directora del centro, monja, no me acuerdo del nombre. Y me dijo, nene,
estás sacando... No, porque ahí sí que sacaban notas en ciencias naturales y todo esto era ahí una puñetera máquina. Me dice, tío, las ciencias se te dan de puta madre. Digo, sí, pero es que las matemáticas no tanto porque me retuercen los cuernos. No se lo dije así, esto lo digo yo ahora, pero me acuerdo precisamente de esa reunión y me dice, tienes que estudiar algo de ciencias. Tienes que estudiar ciencias. Y bueno, y efectivamente fue lo que estudié. Pero... le hice caso, ¿eh? Le hice caso. Porque la verdad es que me gustaban las clases también. Pero... todo lo demás era un aburrimiento. Matemáticas, lengua. Yo no sé si vosotros habéis llegado a dar en vuestros centros ortografía y gramática. Eso era morirse. O sea, no lo soportaba. O sea, es que me llevaba el puñetero demonio. Encima yo, con el problema que tenía, y que sigo teniendo de dislexia, las Bs, las Vs, las Hs y todas estas mierdas, las J, las K, la madre que los parió, era para mí terrible. Porque además, regla mnemotécnica y ale, venga, a pechugar. Yo he llegado a leerme el diccionario completo. Yo me he leído el diccionario entero, así. Venga, ala, trácate el diccionario, sí, para fijarme y ver cómo se escribían las palabras. Yo he llegado a leerme, he hecho esa salvajada. No sé, bueno, llámalo como quieres, pero yo me lo he leído. Y era terrible. O sea, yo no, lo he pasado muy mal en ese sentido, porque yo cuando llegaba el tema de la ortografía, la gramática, oye, madre mía, el sujeto, el predicado, el atributo, el no sé qué, y yo decía, qué coñazo, venga, análisis de las frases, y yo pensando, sí, me parece muy bien, venga, vamos, Javier, venga, tírale, oh, selectividad, venga, vamos, tira, Orgaz, dale, madre mía. Soporífero, es que no podía, me ponía los nervios, de los puñeteros nervios. Y luego los profesores de matemáticas que he tenido eran todos un desastre. Me refiero en EGB. Me estoy poniendo a despotricar yo de la EGB. Los profesores eran un puñetero desastre. No sabían explicar una mierda. Mis padres se han gastado dinero en clases de matemáticas y eran un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Solamente me han dado bien matemáticas un profesor que me puso mi padre, mi mamá, que me pusieron privado para dar clases particulares, pero solamente para mí, que era el tío increíble explicando las matemáticas. O sea, era la caña, vecino mío además. Las explicaba de que te mueres. Pero con los otros tormentos, los del colegio... Mira, de verdad, date colilla, qué cosa más terrible. O sea, qué mal. Qué mal. Matemáticas es un podrido. Hombre, las matemáticas hacen falta. De hecho, yo, al final... Lo que pasa es que está muy bien, porque mira, cuando te pones a estudiar ciencias, dependiendo del tipo de carrera que hagas o los estudios que hagas, las aplicas, pero si las aplicas con fórmula es fácil, sobre todo para mí, porque como aplico regla mnemotécnica para acordarme de cosas, tiro de fórmula y como es la misma, aplicas fórmula y de puta madre porque te aprendes la fórmula de memorieta. Claro, y no se te olvida. Hombre, ahora ya con el paso del tiempo claro que se te olvida, pero está muy bien porque aplicas, es ABC, siempre. Puede haber, hombre, evidentemente algún tipo de cambio, etcétera, etcétera. Vale, no pasa nada, pero es muy estructurado todo. Pero cuando no saben explicarte las cosas, pues no aplicas fórmula y estás rompiéndote el cráneo con los quebrados y el seno, el coseno, la tangente y la madre que los parió. Claro, entonces las cosas estas hay que explicarlas muy bien. También entiendo que no es lo mismo explicar. En mi clase creo que éramos ciento y la madre, no sé, éramos muchísima gente. O sea, la clase estaba cuajada de críos, no sé, eran 40, 50 o la madre que los parió. O sea, muchísima gente. Pero, claro, el tío llegaba, daba sus clases, lo había entendido, que no lo haya entendido, levante la mano. Y yo no es que no lo hubiera entendido, es que me estaba durmiendo porque me aburría soberanamente, no me interesaba nada de lo que me contaba. Porque no me interesaba, no se hacían las cosas, no sé si es lo que pasará ahora, pero no se hacían las cosas atractivas, era un coñazo. Un coñazo y sobre todo, muy importante, la masificación en las aulas que yo viví. O sea, eso era terrible. Terrible.
O sea, es que éramos más de 40 personas, estoy seguro. Yo no me acuerdo, pero éramos una burrada. Cuando vea a Goya se lo preguntaré, porque ella igualmente sí que se acuerda. Pero era muchísima gente lo que había ahí dentro. Todo el mundo ahí sudando, una peste. Calla, echando testosterona y las pelotas y los chichis oliendo ahí a recalcitrante porque eres unos guarros y no te lavas. Mira. Una ducha a la semana y vas rulando. Qué asco. A ver, que os leo. Eh, que es que me pongo yo aquí y ya no sé por dónde voy. Me acuerdo de un montón de cosas del colegio del EGB. Vale, esto te lo he leído Norica. Dice, los de mi grupo del EGB, los alumnos, los que podemos, nos solemos juntar 1 o 2 veces al año. A día de hoy, yo no me quiero juntar con nadie. No. No me quiero juntar con nadie del EGB. Qué aburrimiento, eran todos un coñazo la mayoría, ¿eh? O sea, no, la mayoría un coñazo. No todos, cuidado, no todos, los que he mencionado y alguno más que haya por ahí, seguramente. Pero yo no. Aparte, la mayoría también luego, vamos a ver, muchos de ellos terminaron las drogas y endrogados y ya no están en este mundo, están en el otro. Muchos. Pero que vamos, que pim pam pum bocata de atún. Luego me tocará a mí, que yo no me vengo a quedar ni nada de eso, pero vamos, que yo no quedo con nadie del EGB, no quedo con nadie. No. Bueno, la verdad que ni del EGB ni de ningún sitio, no quedo con nadie. Yo fui más como el llanero solitario. Gran parte de mi vida seré muy raro. Bueno, escucha, pues si eres feliz, ya está. Lo importante es la felicidad. Da igual si eres llanero solitario, la llanera solitaria, lo que sea. Me da igual, eres feliz, punto. Se acabó. Dice Ezequiel, matemáticas un bodrio. Javi, pues más liada que la pata de un romano. Pero te sigo en la distancia. Ya lo sé, Bonica, ya lo sé. Tú tranquila, que yo sé que estás ahí. ¿A quién tengo aquí? A la Ursita. Ay, la Ursita, la limpié el otro día. 5 toallas me parece que se me fueron para limpiarla y secarla. Una locura. Y todavía tengo que meterle mano a Cayetana. Lo que pasa es que estoy esperando, porque son toallas que solamente uso con ellas. Estoy esperando a que se sequen. Las tengo colgadas. Cuando se sequen, pues vamos a por Cayetana, que lleva más mierda que cera bendita. No le hice con lo que sufrí con las matracas y las ecuaciones. En la EGB, luego ya después, de verdad, en el instituto fue muy fácil porque ya era, pues eso, aplicas, es otra cosa, es otro concepto, tampoco éramos tantos, o sea, ya la cosa bajó, pero lo de la EGB en ese sentido, en el sentido de cómo daban las clases y todo eso, yo también los entiendo un poco porque digo, jolín, macho, tener una clase de más de 40 personas y tú ahí, dale que te pego, cada uno de su padre y de su madre, eso era un desastre. Chris dice que también tiene amigas desde la EGB. Yo hasta que tuve un par de buenos profesores de matemáticas y cálculo en la preparatoria y en la universidad le entendí el rollo porque cómo le sufría. Sí, no, yo el tema está. Es que es lo que he explicado antes, Eli. Y es que en la EGB yo las sufrí. Después no. Después no las sufrí nada. Cero. Nada. De hecho, en la universidad, no es por nada, pero las notas que sacaba yo eran en tema matemático, yo me quedé loco porque digo, vamos a ver. No, pues no, notazas, ¿vale? No era matrícula, pero eran notazas, entre 8,5, 9, iba ahí barajándome. De verdad, lo puedo constatar. Pero que... pero porque ya les estaban bien explicadas, no era otra cosa. Es que lo de la EGB no había ni por dónde cogerlo, de verdad, lo digo en serio. ¿Cómo te puedes explicar que en la EGB, además, sabes tú que normalmente, y el paso al instituto, se hace un poco así de repaso también para saber qué nivel tienen los alumnos al principio? Y la verdad es que no me supuso ningún tipo de esfuerzo, de verdad. O sea, en el momento que llega al otro sitio éramos menos alumnos también, todo el rollo. Y la cosa cambió por completo ya desde el principio hasta el final, ¿eh? Cambió pero por completo. Luego también lo bueno que tuvo el tema fue ya que realmente
cuando empiezas a nivel profesional estás viendo que estás aplicando formulación. Entonces cuando aplicas formulación es todavía más fácil. ¿Que puedes meter la pata? Sí, como todo hijo de vecino, hacer los cálculos. Bueno, vale, vas a meter la pata, suspendes, pues te jodes. Pero la fórmula te queda clara y sabes cómo aplicarla. Otra cosa que luego te dé el resultado final correcto, que eso es distinto. Pero por lo demás, sin ningún tipo de problema, de verdad. Lo digo en serio. O sea, en el momento que pasé eso, que fue un coñazo. Un ascazo, dice Ezequiel, las matemáticas. Ezequiel y las matemáticas no van nada bien. Están peleándose. El olor dentro de la aula, eso era lo peor, macho. O sea, sobre todo cuando llegaba el tema del recreo y la vuelta a mediodía, porque teníamos turno doble, salvo cuando llegaba ya el verano, que era todo de corrillo. Pero resulta que tenías el recreo, entrabas del recreo otra vez de nuevo al aula y había una peste dentro del aula que eso era insoportable, no se me olvida. O sea, una peste a humanidad asquerosa. Y mira que, dependiendo de qué profesor o profesoras, tal, sobre todo las profesoras, abrían las ventanas para oxigenar y dejaban la puerta abierta del aula para que corriese el aire y ventilar, porque era asqueroso. Asqueroso, o sea, pero era porque tanta gente allí dentro, el aula grande, porque las aulas son grandes, tanta gente allí dentro, viva, compartiendo oxígeno, sobre todo en invierno, todo cerrado. Y ya en verano ni te mueres. En verano sí que se abrían las ventanas, pero de todas formas ese requesón en el ambiente estaba. Y eso estará y seguirá pasando. Pero el tema está en que cuando está el turno partido, que era de mañana y de tarde, cuando volvías por la tarde había una peste. Además no había cambios de aula, siempre estabas metido dentro de la misma aula. Había una peste dentro. Cuando volvías recién comido a meterte allí dentro. Y decías, Dios mío, mi vida, me quiero morir, aquí no puede ser. No me acuerdo qué turno teníamos ni qué horario teníamos, pero aquello era lo peor. Entrabas y había una peste ahí. A chetos. Odio los chetos, yo creo que es por eso. Mira que me gusta el queso, ¿eh? Me gusta el queso a morir. Me encanta, si me queréis mandar queso Cabrales del bueno de verdad, no de este barato, no, del bueno de verdad, mandármelo que yo me lo como, pero vamos, con una cuchara si hace falta, qué cosa más rica. Pero la peste a chetos yo no lo llevo bien. O sea, de hecho abro una bolsa de chetos y me da una vomitera que me muero, me da mucho asco. Ya de por sí, nada más que con la mierda que llevan los chetos, mira la composición de los chetos y dices, date colilla, yo aquí no quiero nada. Cristina? Cristina, ¿quieres perejil, Cristina? Dímelo a mí cuando entras a una hora de sexto de primaria después de la clase de educación física. Es horrible, les tengo con ventanas abiertas en pleno invierno, qué peste. Pues mira, yo creo que en mi colegio de EGB éramos de los pocos afortunados que teníamos duchas. Y si querías te podías duchar. No era obligatorio ni muchísimo menos, pero si querías te podías duchar porque había las duchas. De hecho había compañeros que se duchaban. Yo no, porque si me llego a duchar ahí, como me conozco, porque yo de pequeño he sido también muy asqueroso. O sea, soy asqueroso ahora y lo era antes. Pero me tengo que llevar las chanclas, me tengo que llevar todo en la puñeta, me tengo que poner... Claro, es que, claro, te vas a poner a ducharte el coñazo ahí en medio y te tienes que llevar todo el ajuar completo. Y la verdad, como que no, me da una pereza. Así que desodorante, de barra y para adelante. Porque yo no me duchaba, la verdad es que me daba... Es decir, tengo que venir aquí con dos macutos, es que me voy al gimnasio, que para una hora de educación física, tomas por saco, ya ves tú lo que hacían los profesores, ¿sabes lo que era? Nos daban una pelota y a pegar balonazos. Esa era la educación física que teníamos. Y luego ejercicio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya tonterías de estas, pero vamos, que nada. Dice, no empecemos con el perejil, que me quedo muerta, que casi me da algo. No pasa nada. No pasa nada, no nos hemos muerto ninguno. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡Viva la fototoxina! Que me gusta a mí. La fototoxina está muy rica. Qué rico que está el perejil, la fototoxina. Rico.
Bueno, nos podemos hacer un chambi de perejil. ¿Cómo se defienden las plantas? ¿A través de qué se defienden las plantas? Básicamente sí, hay algunas que tienen pinchas, no tienen pinchas, ¿eh? Con toxinas, con veneno, con eso se defienden las planticas, las pobres. Son seres vivos, también. De otra forma, otro concepto. Pero son seres vivos. Y se defienden con veneno, básicamente. Básicamente con toxinas y porquería, para que no se las coman. Por lo menos sobrevivir. Ellas también tienen que sobrevivir. Pues salen pinchas, salen... Es como las ranas. Uy, una rana roja. ¿Tú cogerías una rana roja? Yo no cogería una rana roja. ¿Alguien de aquí cogería una rana roja? O de color naranja brillante? Yo no la toco ni con un palo. Por si acaso me confundo con la dislexia y cojo el palo del revés y entonces me muero nada más que con el contacto. No, thank you. No. ¿Alguien se pondría a coger una serpiente con negra, con rayas amarillas? ¿Eh? ¿A que no, verdad? ¿A que no? Pues esto es lo mismo. Las plantas se defienden con veneno. La mayoría. A ver, ¿tú me vas a contar a mí? Tú vas por el campo ahí tranquilamente. ¡Ay, mira, qué serpiente más bonita! Tiene rayas negras y amarillas. Voy a tocarla. No, no la tocas. Hay una que se puede confundir con la coral y estas cosas, ¿no? Dice. O con la mamba negra. ¡Qué miedo! ¡Uy, una serpiente negra! Voy a tocarla. ¡Ti, ti, 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 ti! No, no. ¿Por qué? Pues porque pica y mata. Básicamente. No tienes tiempo ni de irte al hospital. Sobre todo con las ranas. Bueno, y la mamba ni te cuento. Pero, escucha, nadie toca una rana con colorines. No la tocan ni los bichos. Va a tocarlo un ser humano. Hombre, si tiene todo de frente. Últimamente, como está el universo, pues... Ah, por cierto. Próximamente un vídeo en el que salgo cantando un hit musical de ahora. Os vais a cagar cuando lo escuchéis. Es de Enorgaz Skinker. Quien no vea ese vídeo, no es del de mañana, el de mañana no sale. Tengo que editarlo, pero salgo cantando. Que conste, que salgo cantando. Y canto. Otra cosa es que os guste lo que canto. Que es distinto. No me gusta ni a mí, pero lo he hecho caso hecho. Pues que se defiendan ellas, yo el perejil vetado. No, lo que tienes que tener vetado sobre todo es el perejil que va en los productos precocinados, todos, mismamente. Hombre, el natural ya sabemos que también tiene, pero sobre todo en los precocinados. En los precocinados tener mucho cuidado con eso. Con todo lo que son el aceite esencial del perejil y todo esto, ojito, ojito, ojito. Me imagino, Nora, que te gusta tu curro, pero tiene que ser agotador. Terminas loco. Yo, escucharme que yo di clases en el instituto de mi ciudad, de mi sitio. No es que lo tengo aquí detrás. Bueno, lo tengo aquí detrás, pero bastante lejos, Cuidado, que hay que andar como 1 kilómetro para llegar. Pero está aquí detrás, Voy en línea recta. ¿1 kilómetro? Sí, 1 kilómetro. Llego en 1 kilómetro, tengo el instituto. Que yo di clases. Madre mía. Lo he contado, Esto lo he contado. Lo he contado. Y además, lo peor, no es por nada, era muy buena gente, tengo que decirlo. Además, de verdad, que todo muy bien. No estoy mintiendo ni nada de eso, la verdad que no. Ahora eran chavales súper majos, pero tenían las hormonas a 2500 y a mí me ponían la cabeza loca. Los sufrí durante 2 años. 2 años. Por favor, no. No. Ya desde entonces dije, la docencia no es lo mío. O sea, no, pero no por nada que no sea lo mío, es que no lo soporto. No lo soporto, es que yo no lo soporto. No. ¿Y por qué? ¿Y el por qué? ¿Y esto qué? No. Y todavía no estábamos con el wokismo y todas estas mierdas de ideología ni nada de esto. No. Ay, qué locura de cabeza. Por lo menos tenían cabeza, la verdad. La mayoría se han terminado las carreras, están todos licenciados, con graduados y todas estas cosas. Y está muy bien. Tengo hasta un curica. Misionero que le di clases. Fíjate de lo que son las cosas. Más gracioso mi Enrique. Un saludo, Enrique. Sé que no me ves ni nada, pero bueno, yo me acuerdo de ti, chavalón. El caso es que llevo sin verle siglos al Enrique. Bueno, que eso, madre mía, lo que estoy contando yo aquí. Las serpientes se las dejo a Frank Cuesta.
Bueno, por si acaso he hecho laurel. He cogido el árbol y pista. Pues no sé, igual tengo que sacar hacer algo con el laurel yo también. Tengo que mirar lo del laurel porque por aquello de tener en cuenta Invictus y esas cosas que utilizan mucho los laureles y todas estas cosas, vamos a verlo. Watch es agotador pero muy gratificante por los críos. Es muy vocacional, por eso aguantamos hasta la jubilación. Sí, pero aguantéis precisamente lo de los críos. Los que tenéis a los grandes carlancúos, como decimos por aquí, te ponen la cabeza loca y tirar de ellos es muy complicado. Muy complicado. No, yo tampoco, ya no, ya he tenido bastante, gracias, no, tuve bastante. No eran clases de química, afortunadamente, porque si no termino más loco todavía, aquello no eran clases de química, pero eso fue una locura. 2 años, 2 años. Bueno, 2 años no, son 9 meses, o sea, no, casi 2 cursos lectivos, vamos a decirlo así, que es lo mejor, ¿no? No, ahora son 9 meses de curso, son 9 meses de clase en total, o sí, más o menos. Lo que pasa es que si empezamos a quitar fiestas se queda en menos. Pero vamos, que fueron 2 cursos. Aquellos fueron 2 cursos. Más graciosos, más bonitos ahora. Bueno, y antes también, ¿eh? Ahora lo que pasa es que lo miras con la perspectiva del tiempo y te ríes. Porque era gente muy maja, ¿eh? De verdad que era gente muy maja. Pero tenían las hormonas por las nubes. Aquello fue apoteósico. En fin, pero luego también tengo que decir que también di clases a críos pequeños. Eran de parvulario y aquellos yo me los comía. Esto lo he contado también, me parece, ¿no? Esto creo que lo he contado hace ya muchísimo tiempo. Hasta que eran críos que tenían... esto tiene un nombre ahora que no sé cómo se llaman. Bueno, el caso que venían de familias desestructuradas. Vamos a decirlo así, creo que se dice así más o menos. El caso que eran críos con clases especiales para ellos, no cohabitaban con el resto del alumnado porque venían pues eso, todas las familias tenían algún tipo de problema y esa clase solamente se hacía para esta gente, para estos críos. Eran monísimos de la muerte, de verdad, qué cosa más graciosa. Pero había algunos que es que eran la caña. Lo he contado, esto sí lo he contado porque a mí me ha llegado a pasar. Y es que te partías de risa, pero por dentro decías, madre mía. Me llegan 2 críos que no levantaban ni medio pelo del suelo. Porque es que yo creo que tendrían 5 o 6 años. Es que no tenían más. Es que eran muy pequeñicos. Estaban todos para comérselos. Graciosos. Y me llegan 2 críos y me dicen, maestro, ¿tú quieres unas llaves del coche para abrir tu coche? Digo, ¿cómo que unas llaves de mi coche para abrir mi coche? Digo, ya tengo yo mis llaves de mi coche, no necesito abrir mi coche. Dice, es que tengo unas llaves porque se las he cogido a mi padre, que abre todas las puertas de todos los coches de la época, claro, de esto hace ya como unos cuantos bastantes años. Y yo, esto sería seguramente por el año 94, año 90 y pico, no me acuerdo, pero son años 90, ya creo que mediados finales de los 90. Familia disfuncional, gracias Olga. Bueno, y yo, ¿se las cogió tu padre? No, hombre, esto coge. Y bueno, eran 2, eran hermanos. Devuélveselo y ya está. Yo intentando salirme por la tangente. Uy, si quieres te hago la prueba con tu coche. Digo, no, con mi coche no haga ninguna prueba. Yo no te voy a hacer además ni cuál es mi coche. Y me dice, sí, que tú tienes un Seat Toledo. Y yo, la madre que te parió. Dice, un Seat Toledo plateado. Ese coche ya desapareció de mi vida. Y yo, vale, colega, un medio peo diciéndome que me abría el coche y que se quería las llaves. O sea, digo, yo no quiero las llaves, pero ¿qué me las estás vendiendo? Y dice, no, esto te lo regalo yo a ti. Madre mía, digo, devuélveselas a tu padre porque vas a buscarte un problema porque tu padre las puede necesitar para trabajar. Yo así con todo mi cachaza, devuélvesela a tu padre porque las puede necesitar para trabajar y tú querrás comer todos los días. Digo, así que dásela a tu padre que tiene que trabajar y dale las llaves. Mira. Y bueno, cosas de esas así, 800.000 con los criajos, que yo me partía de risa por dentro y estaba así, ¿qué tal? Pero me partía de risa con el tío. Y yo, no, devuelve. No, que tú tienes un Seat Toledo plateado. Madre mía, la madre que lo parió. Me dijo hasta la matrícula del coche, porque la matrícula era Capicúa y era súper fácil.
El tipo era un renacuajo, como todos los que habían ahí, pero es que eran para comerse, estaban muy bonitos los críos, muy bonitos, muy graciosos y además eh, tenían una, la mayoría, o sea, no tenía una capacidad de aprendizaje que era la hostia, la hostia. Cuando estuve con ellos me lo pasé, con ellos estuve un curso solamente, estuve un cursico con ellos, pero una capacidad de aprendizaje que era la polla, o sea, era flipante, flipante. Trabajar con ellos, eso sí que daba gusto. Con los grandes no, los grandes me ponían de los nervios, es que me sacaban de quicio. Sin embargo, los pequeños es otra cosa, que es lo que le gusta a Nora. A mí también me gusta, pero yo no sirvo para esto. No es vocacional, porque luego si te coges, ay, yo tengo mucha vocación, pero tengo vocación con los críos de parvulitos, los parvularios y tal, que te lo pasas bien. Eh, o no, depende, porque hay cada trasto, claro, doy fe de ello. El caso es que, Dios mío de mi vida, vaya elementos. Los grandes, ¿eh? Porque los pequeños al fin y al cabo te los manejan más o menos. Yo no tenía ningún problema con ellos. Pero lo de los renacuajos estos con el coche lo he contado alguna vez que otra. Te abro la puerta del coche, te doy las llaves. Yo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Devuelve las llaves a tu padre. Devuelve las llaves a tu padre que tiene que trabajar. Y de esto ya te digo yo que hace ya años, ¿eh? Fíjate que yo creo que serían, es que no me acuerdo muy bien, pero eran mediados de los 90 seguro, seguro. Mediados de los 90 hasta el año 98. Creo que andaría por ahí. Por el año 94, 98, por ahí, 94, 98. Voy a ponerlo ahí porque no me acuerdo muy bien, pero vamos, tiene que ir por ahí seguro, 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 seguro. Y bueno, pues nada, pues ya te digo yo, que ahí morí. Pero bueno, sí, allí me lo pasé de puta madre con esos chiquillos. Pero con los otros se me salía la lágrima. Con los otros me salía la lágrima. Además terminaba muy hecho polvo porque la acústica que tenía en el aula era muy mala. Terminaba con la garganta hecha polvo, la garganta destrozada. O sea, era peor que un directo del Orgaz que no paro de hablar, ¿no? Allí por lo menos ya no hablaba tanto y ellos también hablaban. Pero terminaba con la garganta hecha polvo porque había que hablar muy fuerte. O sea, es que, pero no era porque el aula en sí fuese grande, que lo era porque la acústica era mala. La gente que estaba en el fondo, por mucho que no me oía. O sea, es que es muy ridículo. O sea, quizás sea absurdo lo que estoy contando. Pero es que la gente del fondo no me oía. Y yo hablando fuerte y terminaba desgallitado. Digo, madre mía, por Dios, esto. Y así 2 años, desgallitándome. Ay, en fin. Qué máquina el chaval. El chaval era. Bueno, los dos hermanos Dalton. Los dos hermanos Dalton. Que ahora mismo si los veo por la calle, si es que siguen vivos, porque dedicándose a lo que se dedicaban ya por familia, por esto era herencia familiar, no sé si estarán vivos o no, ojalá que sí, pobreticos míos, pero si los veo ya por la calle yo no los conozco, pero es que no, de aquella gente a lo mejor me quedaré con la cara de un par de ellos, pero hay gente de ellos sí que de esta gente que le di clase sí que me han parado un par de veces y me han dicho, ay, ¿te no acuerdas, maestro? Javi, me decían Javi, el maestro Javi, el maestro Javi, pues el maestro Javi, sí, madre mía, qué bonitos. En fin, viejos tiempos, viejas glorias, que la vieja gloria y yo, ellos, fíjate, lo que pasa es que ellos estarán casados con hijos y vete a saber qué más, eso es seguro. A ver, me dejo algo por aquí. Es muy bonito cuando se hacen mayores y vienen a verte, te dan un abrazo y dicen que se acuerdan de ti. Si es que me pasa, eso sí que me pasa. Con los pequeñines, los grandes también, ¿eh? Los grandes también, porque los grandes los veo y me acuerdo perfectamente de ellos y nos saludamos por la calle y todo el rollo. De hecho, coincido mucho con una antigua alumna cuando saco a los perretes a pasear. Coincido mogollón de veces, pero mogollón de veces. Y tiene un Colin y nos paramos a hablar y tal, y nos reímos de aquello. Pero menos mal que... Bueno, lo que pasa que al final, pues evidentemente yo emprendí otro rumbo y me dejé ese, pues ya no... Stop, se ha terminado lo que se daba y catapum chimpum, porque ya no podía, porque además también encontré otro trabajo bastante mejor remunerado y escucharme. Don dinero manda, por desgracia. Y ya digo que el tiempo que estuve con ellos fue fantástico. Lo pasé mal con los grandes por la locura que es, básicamente. Porque ellos están locos y yo estaba más loco todavía. O sea que dos locos ahí en medio, pues tú imagínate lo que podía salir. Pues una cosa maravillosa, cosa de locos. En fin, bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos, no sé si mañana o pasado,
pero me tengo que poner a editar como un loco. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen.